Capítulo 16. Yami miró a Itachi con una expresión solemne. No solo necesitaba ganar esta batalla, sino que tenía que hacerlo sin revelar demasiado de su verdadera fuerza. Según la experiencia de innumerables reencarnadores, si demostraba demasiado talento, atraería la atención de Danz. Entonces, la llamada facción ortodoxa lamentaría su descuido, y Danz conspiraría secretamente contra él. No, espera, él era el nieto de Danz. Eso estuvo bien. La expresión de Yami se relajó. El culpable resultó ser él mismo. ¿Qué había que temer? Itachi observó con cierta confusión el cambio de expresión de Yami. Sin embargo, antes de que pudiera pensar más, el Anbu con máscara de gato anunció el combate. La batalla comienza. El silbato del Anbu sonó y ambos se movieron simultáneamente. Uno avanzado. El otro se retiró. Yami lo persiguió, mientras Itachi lo evadió. Incluso mientras se movía para mantener la distancia, las manos de Itachi permanecieron activas. Sus dedos temblaron levemente, y en un instante, decenas de shuriken salieron disparados. Cada uno estaba conectado por hilos de seda casi invisibles. Con un tirón preciso, las trayectorias de los shuriken cambiaron. Algunos continuaron bloqueando a Yami desde el frente, mientras que otros se curvaron desde ambos lados, formando una enorme red diseñada para atraparlo por completo. La esencia de la técnica de desplazamiento corporal no era la teletransportación real. Más bien, utilizaba chakra para aumentar drásticamente la velocidad física. Como Itachi había entrenado con Uchiha Shisui, sabía cómo contrarrestarla. Muchos shinobi que observaban no pudieron evitar asentir en señal de aprobación. Había aparecido el Shuriken Jutsu del clan Uchiha. Con la precisión que otorgaba el Sharingan y el control del chakra que proporcionaba una agudeza mental avanzada, el clan Uchiha había elevado las técnicas de Shuriken a un arte. Podían manipularlos en pleno vuelo usando hilos de seda, creando ataques impredecibles y casi imposibles de defender. Pero, este Itachi todavía estaba ciego. El jefe Fugaku realmente ha criado a un hijo extraordinario, suspiró un Chunin. Sí, otro Uchiha Shisui en ciernes. ¿Quién sabe qué nombre se forjará en el futuro? Como se esperaba del clan más fuerte de Konoha, genios infinitos. Al escuchar los elogios del Chunin, Fugaku casi sonrió. Incluso usó chakra para evitar que las comisuras de su boca se curvaran. Sin embargo, no se percató de los 4 ancianos liderados por Hiruzen. Ninguno sonrió. Simplemente observaban con rostros inexpresivos. En el campo de batalla, Yami e Itachi seguían manteniendo cierta distancia. Parecía que la estrategia de Itachi había funcionado, pero algo no estaba bien. La expresión de Itachi cambió ligeramente. De repente, Yami corrió hacia adelante de nuevo. Itachi instintivamente tiró de sus hilos para interceptarlo, solo para darse cuenta, sus kunai y shuriken estaban todos enredados formando una bola desordenada. Al recordar los movimientos aparentemente erráticos de Yami de antes, me di cuenta. Lo que parecía un hilado aleatorio y sin rumbo era en realidad una estrategia deliberada para enredar sus hilos. ¿Crees que te dejé saltar por ahí tanto tiempo porque tenía miedo? Sonrió Yami con suficiencia. Solo le estaba dando prestigio a Shisui. Pero ahora, esta farsa termina. Silbido. Yami activó la técnica de movimiento corporal y al instante acortó la distancia. Lanzó un puñetazo directo. Itachi instintivamente levantó los brazos para bloquear, pero, dolor. Una sensación aguda y penetrante recorrió sus brazos mientras todo su cuerpo salió volando. El impacto hizo que Itachi se sintiera como si estuviera frente a un ninja maduro, no como un igual. Su fuerza física ni siquiera estaba al mismo nivel. Con la fuerza del golpe, se giró hacia atrás para recuperar distancia. Ignorando el dolor, rápidamente formó sellos con las manos. Para cuando aterrizó, solo quedaban 2 sellos. Tigre carnero. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Una enorme bola de fuego surgió de su boca, expandiéndose rápidamente hasta alcanzar 5 metros de diámetro mientras avanzaba con intensas olas de calor. Sin embargo, Yami ya había predicho su movimiento. En cuanto Itachi empezó a formar sellos, Yami y su clon de sombra empezaron a formar los suyos. ¡Bum! Una nube de humo surgió al aparecer el clon. Sin embargo, sus sellos manuales eran diferentes a los de Yami. Liberación de fuego. Técnica de fuego de dragón. Liberación de viento. Gran avance. Los 2 jutsu se fusionaron, danza del viento explosivo. En un instante, se formó una poderosa técnica de combinación. El viento avivó las llamas, y las llamas potenciaron el viento, amplificándose exponencialmente.
Un furioso dragón de fuego giró violentamente, rugiendo hacia la bola de fuego de Itachi. Auge. La bola de fuego explotó al impactar, pero el dragón de fuego continuó avanzando. Las pupilas de Itachi se contrajeron bruscamente. No esperaba que su gran técnica de bola de fuego fuera abrumada con tanta facilidad. Gracias al impulso de liberación de viento, la velocidad del dragón de fuego aumentó en lugar de disminuir. Su tamaño también se expandió rápidamente. Las llamas rugientes se reflejaron en los ojos de Itachi. No había tiempo para esquivarlo. En el último momento, liberación de la tierra. Muro estilo tierra. Un robusto muro de tierra se levantó abruptamente del suelo, bloqueando las llamas. Cuando el fuego se disipó, el muro de tierra se derrumbó en pedazos, revelando la figura que estaba detrás de él. Uchiha Fugaku. El líder del clan Uchiha permaneció con una expresión solemne, mirando a Yami a través de los restos de la pared. Itachi perdió esta batalla, Shimura Yami. No, padre. No, callarse la boca. Fugaku se giró de repente, pero cuando miró a su hijo, sus ojos se abrieron en estado de shock. Los ojos de Itachi estaban rojos como la sangre. En cada pupila colgaba un único tomoe. Itachi, ¿has despertado el Sharingan? La ira de Fugaku desapareció instantáneamente, reemplazada por asombro. Antes de que pudiera decir otra palabra, Itachi se desplomó en el suelo. Timbre. El vínculo rival del anfitrión con Uchiha Itachi ha alcanzado la segunda etapa. Recompensa. Linaje Uchiha, rico. Fugaku rápidamente levantó a su hijo y se giró hacia la mesa del Hokage. Hokage-sama, necesito llevar a Itachi a recibir tratamiento médico. Me despido. Vete, Fugaku, dijo Sarutobi Hiruzen, aún envuelto en su sombrero de bambú. Su expresión permaneció indescifrable. Cuando despierte, felicítalo por convertirse en un genin para mí. Danz permaneció en silencio, su cabeza agachada proyectaba una sombra sobre su rostro. Gracias, Hokage-sama. Fugaku hizo una leve reverencia antes de desaparecer con una técnica de movimiento corporal, corriendo hacia el hospital de Konoha. Al verlos partir, Yami exhaló suavemente. Parece que no tendré oportunidad de completar el sello de reconciliación después de todo. Capítulo 17. Cuando Fugaku se fue, la batalla se declaró oficialmente terminada. Hiruzen se giró para irse, y los shinobi que observaban se dispersaron gradualmente. Mientras tanto, Danz se acercó a Yami, le dio una palmadita en el hombro y, sin poder contener la alegría, esbozó una sonrisa. Aunque en su rostro parecía un poco inquietante. Yami, lo hiciste bien, pero no te confíes. El maldito Uchiha despertó su Sharingan en este momento, la fuerza de Uchiha Itachi pronto aumentará. Debes seguir esforzándote o te alcanzará. Yami hizo un gesto de desdén con la mano. ¿Y qué si tiene el Sharingan? ¿Cree que puede superarme después de perder contra mí? Imposible. Absolutamente imposible. Solo me perseguirá el resto de su vida. El ojo de Danz se movió. ¿De dónde salió esa personalidad arrogante de su nieto? No debería ser más como él mismo, reservado, cauteloso, un viejo intrigante. Danz quería advertirle sobre el terror del Mangekyou Sharingan, pero este no era el momento ni el lugar para discutir esas cosas. En lugar de eso, simplemente le ordenó a Yami que lo esperara en casa esa noche antes de partir apresuradamente tras Sarutobi Hiruzen. En la oficina del Hokage, Danz no se molestó en llamar. Empujó la puerta y entró. Hiruzen estaba de pie junto a la ventana, mirando el pueblo. Deja de actuar. No hay nadie más aquí, se burló Danz mientras tomaba asiento frente al escritorio del Hokage. No sé de qué estás hablando, respondió Hiruzen sin siquiera darse la vuelta. Un niño de 7 años, ambos sabemos en qué se convertirá en el futuro. Con Uchiha Shisui y ahora Uchiha Itachi, dime, Hiruzen, ¿esta sigue siendo nuestra Konoha o se convertirá en la Konoha de los Uchiha? Los ojos de Hiruzen se oscurecieron y el silencio llenó la oficina. Un suspiro largo y pesado finalmente rompió el silencio. Danz, la guerra aún no ha terminado. Necesitamos la fuerza de los Uchiha. Danz volvió a burlarse. Hiruzen, nunca cambias. Han pasado décadas, y aún te aferras a las mismas tácticas. Quieres tanto honor como resultados. Pero está bien. Tu indecisión permite que la raíz crezca. Y un día, mis raíces se abrirán paso a través de la tierra y se apoderarán de todo el árbol. Ya basta de Uchiha, dijo Danz. Hablemos de Yami. Hiruzen regresó a su asiento, su expresión se suavizó a la del benevolente Hokage que retrataba ante el público. Incluso con el talento de Uchiha Itachi, tu Yami lo derrotó sin esfuerzo. Su dominio de fuego y elemento viento es impresionante.
Los agudos ojos de Hiruzen habían captado muchos detalles de la batalla de Yami. En general, un choque de ninjutsu estaba determinado por la producción de chakra y la competencia en transformación de la naturaleza. A juzgar por la magnitud del jutsu utilizado, Yami no había consumido mucho chakra. Su elemento fuego, técnica de fuego de dragón y su elemento viento, gran avance, en conjunto, apenas superaban el gasto de chakra de una gran bola de fuego. Sin embargo, había dominado la gran técnica de bola de fuego de Itachi y casi destrozó el muro de estilo tierra de Fugaku. Esto se debió puramente a la transformación de la naturaleza, la calidad de la técnica era excepcionalmente alta. Lo que más agradó a Hiruzen fue el estilo de lucha de Yami. Ninjutsu combinado, ¿no era esa su especialidad? Hiruzen no poseía Kekkei Genkai ni dominaba las técnicas de liberación Yin-Yang. En cambio, dominaba las 5 liberaciones elementales, perfeccionando su transformación de la naturaleza al máximo y desarrollando una serie de jutsus combinados. Si el momento hubiera sido más apropiado, Hiruzen podría haber golpeado la mesa, levantarse y declarar: "Este niño es igual que yo". Una vez que su deseo de talento echó raíces, se volvió imparable. Hiruzen finalmente reveló sus verdaderas intenciones. Dance, Yami es un talento excepcional. No puedes entrenarlo adecuadamente. Déjame entrenarlo. Te garantizo que se convertirá en la columna vertebral de Konoha. En tus sueños. La expresión de Dance se retorció de ira mientras golpeaba la mesa. El fuerte impacto se escuchó fuera de la oficina. Yami es mi nieto. Yo mismo me encargaré de su futuro. No necesitas entrometerte con tu falsa benevolencia. Se conocían desde hacía décadas y Dance entendía las costumbres de Hiruzen. Esto era un lavado de cerebro. Si Yami caía en la trampa, se convertiría en uno de esos fanáticos de la voluntad del fuego, cantando constantemente sobre el futuro brillante de Konoha. Eso era inaceptable. Hiruzen frunció el ceño. Dance, tu naturaleza es demasiado oscura. Un talento como el de Yami no debe verse arruinado por tu ideología retorcida. Todavía es un niño. Necesita una guía adecuada. Si se queda conmigo, le enseñaré a convertirse en un excelente shinobi. Dance estaba tan furioso que maldijo abiertamente. ¿Excelente shinobi? Ninguno de tus 3 discípulos ha salido bien parado. Uno se entrega a las mujeres, otro es un jugador, y el último es adicto a las drogas. 2 incluso han abandonado Konoha. ¿Y esperas que te confíe a Yami? La cara de Hiruzen se puso roja. Las mentiras se pueden ignorar. Pero la verdad me dolió profundamente. Sus 3 discípulos fueron su mayor fracaso. Y Dance había atacado precisamente en su punto más débil. Y peor aún, Dance había insultado su inteligencia. Durante años, Hiruzen siempre se había enorgullecido de superar a Dance con ingenio. Pero hoy, los roles se invirtieron. ¿De verdad no me entregarás a Yami?, preguntó Hiruzen. Hiruzen, soy su abuelo. Dance, te arrepentirás de esto. Estallido. Hiruzen salió furioso de la oficina, cerrando la puerta de un portazo. No se dio cuenta de lo que había sucedido hasta que estaba a mitad del pasillo. Esperar. Esta es mi oficina. Dance debería ser el que se vaya. Al darse cuenta de esto, rápidamente se dio la vuelta, empujó la puerta para abrirla y miró fijamente a Dance. Dance. Esta es mi oficina. Deberías ser tú quien se vaya. En el interior, Dance intentaba no reír. Durante años, él era siempre el que salía furioso. Pero hoy, Hiruzen fue el que perdió los estribos. Por supuesto, en la superficie, Dance permaneció sereno, el líder siempre calculador de Roth. Si se hubiera reído ahora, Hiruzen probablemente habría perdido la cabeza. No necesitas preocuparte por el futuro de Yami, dijo Dance con calma mientras finalmente se levantaba para irse. Hiruzen suspiró profundamente. Él envidiaba a Dance. Al menos Dance tenía un nieto. Mientras tanto, su propio hijo, Sarutobi Shinosuke, había estado casado durante años pero aún no tenía hijos. Siempre de misión con su esposa. Y en cuanto a su hijo menor, sigue soltero. No. Esto no podía continuar. Shinosuke. Hiruzen llamó. Momentos después, un Anbu con uniforme y máscara de perro entró en la oficina. Hiruzen lo miró a los ojos y emitió una orden en un tono innegable. A partir de hoy, estás de vacaciones. Vete a casa y esfuérzate por darme un nieto. Hasta que lo consigas, no te molestes en volver con Anbu. Sarutobi Shinosuke. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Capítulo 18. Dentro de una habitación privada en el hospital de Konoha. Itachi había recuperado la conciencia.
No había sufrido ninguna herida grave, solo tenía el puño fracturado al golpear a Yami. La razón por la que se desmayó fue que su cuerpo no pudo soportar el repentino aumento de poder mental causado por el despertar del Sharingan. Era un mecanismo natural de autoprotección. Después de descansar un rato, se despertó. En ese momento llegó Shisui. El día anterior, Shisui se enteró del duelo entre Itachi y Yami, pero de repente surgió una misión urgente. La completó a toda prisa y regresó a toda prisa. Pero aún así, ya era demasiado tarde. Lo había perseguido hasta el hospital de Konoha, solo para encontrar a Itachi acostado en la cama. Cuando Itachi abrió los ojos, lo primero que vio fueron dos caras familiares, ambas llenas de preocupación. Padre, hermano Shisui, Itachi, ¿estás despierto? Shisui sonrió. Hice todo lo posible por regresar rápidamente, pero aún así llegué demasiado tarde. Escuché que fue un partido emocionante. No te desanimes, es normal perder contra Yami-kun. Si sigues esforzándote, seguro que lo alcanzarás algún día. Así es, asintió Uchiha Fugaku con aprobación. Ganar o perder a estas alturas no importa. Lo más importante es que has despertado el Sharingan. Eso por sí solo es un logro notable. Despertar el Sharingan a los 7 años era extremadamente raro en la era post-Sengoku. El último en hacerlo fue el propio Shisui. E incluso Itachi era medio año más joven que Shisui en ese momento. Como se esperaba de su hijo. Sin embargo, a pesar de sus palabras de aliento, Itachi permaneció en silencio, con su expresión algo vacía. Fugaku consideró esto por un momento antes de excusarse y salir de la habitación. Aunque su hijo solía ser tranquilo y maduro, Fugaku sabía que, en el fondo, Itachi seguía siendo un Uchiha, orgulloso y ambicioso. Perder ante un shinobi ajeno al clan fue, sin duda, un duro golpe. No había nada más que decir. Quizás Shisui, que era más joven, podría convencerlo. Con Fugaku desaparecido, la atmósfera en la sala se aligeró un poco. Al menos Itachi finalmente habló. Hermano Shisui, ¿le enseñaste a Shimura Yami la técnica Uchiha Shuriken y la técnica Body Flicker? Shisui parpadeó sorprendido. No esperaba que esa fuera la primera pregunta de Itachi. Aún así, asintió. Sí. La expresión de Itachi cambió ligeramente. Se incorporó en la cama. Ya que eres su maestra, ¿qué tan grande es la brecha entre nosotros? Shisui sonrió con ironía. Él no respondió. Él simplemente meneó la cabeza. Itachi apretó los puños. Ahora que he despertado el Sharingan, ¿aún no tengo oportunidad de ganar? Con el Sharingan, su fuerza mental había aumentado drásticamente. Y como el chakra era una combinación de energía física y mental, sus reservas generales de chakra también habían mejorado. Itachi incluso quería desafiar a Yami nuevamente. Aún así, Shisui todavía creía que perdería. Itachi, suspiró Shisui. El Sharingan no es omnipotente. Al ver la obstinada determinación en la mirada de Itachi, Shisui suavizó su voz. Acabas de despertar tu Sharingan. Aún no lo dominas. Además, un Sharingan de un Tomoe no es tan poderoso, simplemente mejora la percepción. Incluso sin el Sharingan, la visión dinámica de Yami ya es aterradora. Aún no tienes ninguna posibilidad de ganar. Los ojos de Itachi se oscurecieron. ¿Es Shimura Yami realmente tan fuerte? A la edad de 4 años, siguió a su padre al campo de batalla y mató a shinobi enemigos con sus propias manos. ¿Y Shimura Yami? Un heredero de clan malcriado, conocido por holgazanear por el pueblo, comiendo y bebiendo en restaurantes sin pagar. Sí, sin pagar. Aún así, Shisui todavía pensaba que Itachi no podía ganar. Itachi, Shisui lo miró directamente y habló en un tono serio. Yami-kun es mucho más aterrador de lo que piensas. Y para ser honesto, no me queda nada que enseñarle. Los ojos de Itachi se abrieron con incredulidad. Eso es imposible. Para Itachi, Shisui era el shinobi más fuerte que conocía, incluso más fuerte que su padre. Shisui dominaba numerosos ninjutsu, era un prodigio en taijutsu y poseía el Sharingan de 3 Tomoe más fuerte. Y aún así, él mismo afirmó que ya no estaba calificado para enseñarle a Yami. Si ni siquiera Shisui estaba calificado, entonces ¿quién en el pueblo lo estaba? ¿El Hokage? No es que la fuerza de Yami-kun haya superado la mía, aclaró Shisui. Es su talento y su velocidad de aprendizaje. Hay cosas que probablemente no debería contarte. Pero, como excepción, los compartiré contigo. No debes decírselo a nadie, ni siquiera al líder del clan Fugaku. El rostro de Shisui se puso serio. Itachi se enderezó. Lo entiendo, Shisui. No se lo diré a nadie. Shisui exhaló. Aprende demasiado rápido.
En solo una semana, dominó la técnica del Shuriken Uchiha. En un solo mes, aprendió todo mi ninjutsu de liberación de fuego. Un mes después de eso, dominó por completo la técnica Body Flicker. Después de 6 meses, en un duelo de Kenjutsu puro, empatamos. Desde ese día nunca más le volví a enseñar. Yami no necesita habilidades ni jutsu. Solo necesita tiempo para crecer. Silencio. ¿Shimura Yami sabe esgrima? La voz de Itachi sonó hueca. Sabía lo fuerte que era el Kenjutsu de Shisui. Con Body Flicker y Genjutsu, Shisui podía eliminar a un enemigo con un solo golpe. Sin embargo, Yami se mantuvo firme. No. Shisui lo corrigió. El manejo de la espada no es algo que solo él sabe. Es su arma más poderosa. Silencio completo. Itachi permaneció inmóvil. Eso significaba. Ni siquiera era digno de que Yami lo tomara en serio. Shisui miró su expresión y suspiró. Itachi tenía un talento extraordinario. Entre sus compañeros, nadie podía igualarlo. Pero, el destino lo había puesto en la misma generación que Shimura Yami. Afortunadamente, con el Sharingan, Itachi todavía tenía esperanza de alcanzarlo. Después de un largo silencio, viendo que Itachi finalmente había procesado todo, Shisui volvió a hablar. Itachi, aunque hayas despertado el Sharingan, hay algo muy importante que debes recordar. Su voz era más seria que antes. Itachi frunció el ceño. ¿Qué pasa? Shisui encontró su mirada. Hasta que tu cuerpo esté completamente desarrollado, utilice el Sharingan lo menos posible. De lo contrario, causará daños irreversibles a tu cuerpo. En otro lugar, en el pueblo. En un campo tranquilo y cubierto de hierba, 2 figuras yacían una al lado de la otra, mirando al cielo. El joven murmuró suavemente. Sinceramente, despertar el Sharingan demasiado pronto no es necesariamente algo bueno. Capítulo 19. ¿Por qué? Preguntó Izumi con curiosidad. Ella también había estado presente en el duelo esa mañana. Sin embargo, al ver a tantos Chunin e incluso al Hokage presentes, dudó en acercarse y, en cambio, se escondió bajo un gran árbol, observando en silencio desde lejos. Los dos habían estado discutiendo sobre el despertar del Sharingan de Itachi, e Izumi había hablado con clara envidia. Para cualquier Uchiha, despertar el Sharingan siempre fue un hito importante. Pero al mirar a Shimura Yami, parecía que no creía que fuera algo tan bueno. Porque es demasiado pronto, respondió Yami, extendiendo la mano para alborotar el suave cabello negro de Izumi. Izumi se había dejado crecer el pelo desde pequeña. Era largo, liso y tenía una textura maravillosa. Izumi hizo pucheros y apartó de un manotazo la mano de Yami. Había pasado tanto tiempo cuidando su cabello esa mañana, que en un instante quedó arruinado. Yami se rió entre dientes y continuó explicando. Despertar el Sharingan tiene muchos beneficios, pero aún somos niños. Nuestros cuerpos aún no se han desarrollado por completo y estamos en un período de rápido crecimiento. Si el Sharingan se activa demasiado pronto, se altera el equilibrio entre la mente y el cuerpo, obligándolos a soportar una tensión innecesaria. Su uso excesivo puede acarrear graves consecuencias, incluso enfermedades. Yami sospechaba firmemente que la frágil salud de Uchiha Itachi en el futuro estaba directamente relacionada con el despertar del Sharingan y más tarde del Mangekyou demasiado pronto. Las células humanas en este mundo eran 3 veces más activas que en su vida anterior, lo que condujo a un desarrollo más rápido. Sin embargo, despertar el Sharingan a los 6 o 7 años fue simplemente demasiado extremo. Fue una sobrecarga innegable. Durante su tiempo en la Academia Ninja, Yami había observado que Itachi era bastante fuerte y no parecía enfermizo en absoluto. Debe haber sido que, cuando era niño, no entendió la importancia de preservar su poder de pupila, por lo que lo usó imprudentemente y pagó el precio cuando creció. Al oír sus serias palabras, Izumi se encogió ligeramente, haciéndose un ovillo. Su envidia por Uchiha Itachi desapareció al instante. Entonces, su curiosidad regresó. Yami, ¿cómo sabes tanto? Los ancianos del clan nunca mencionaron nada parecido. De hecho, siempre nos dicen que despertemos nuestro Sharingan lo antes posible. Shimura Yami respondió con calma, porque mi viejo lo dijo. Él es el consejero del Hokage, él sabe cosas. Ya veo, dijo Izumi, asintiendo como si todo tuviera perfecto sentido. Después de un rato, llegó la hora del almuerzo. Yami llevó a Izumi al famoso Ichiraku Ramen en Konoha. Otsutsuki Ichiraku. Eso fue solo una broma. Teuchi era simplemente un anciano común y corriente que hacía ramen.
Bueno, llamarlo anciano quizá no sea exacto, pues aún faltaban más de 10 años para que comenzara la historia principal. Como mucho, tenía 30 y tantos. Pero sus habilidades culinarias eran realmente de primer nivel. Los clanes Shimura y Uchiha eran clientes habituales de Ichiraku Ramen. Siempre que lo hacían, Yami pedía un tazón grande de ramen chasu con 2 croquetas extra. Izumi, que tiene un apetito mucho menor, se contentaría con un plato normal. Pero esta vez, Yami notó algo interesante. Una niña de su misma edad estaba en la cocina, amasando a mano. Al añadir agua, la vertía con cuidado poco a poco, temiendo pasarse. Teuchi, al darse la vuelta sin querer, notó que Yami observaba a su hija. Sonriendo, la presentó. Esta es mi hija, Ayame. No tiene el talento para convertirse en ninja como ustedes dos, así que no asistió a la academia. En cambio, está aprendiendo el oficio familiar aquí en la tienda. Ayame se escondió tímidamente detrás de Teuchi, asintiendo ligeramente hacia Yami e Izumi. En su mente ella pensaba, este chico es realmente guapo. A decir verdad, los padres de Yami tenían una genética excelente. Su madre tenía un rostro ovalado clásico. En cuanto a su padre, no dejes que la apariencia actual de Danz te engañe. Su rostro que parecía un campo de batalla era el resultado de innumerables heridas. En su juventud, había sido uno de los muchachos más guapos de los pueblos cercanos. Incluso podría hacer sonrojar a Tsunade y Shizune. Naturalmente, el padre de Yami era bastante guapo. Con las mejores características de ambos padres, optimizadas y refinadas, Yami estaba destinado a ser un desastre andante una vez que creciera. Después de terminar su comida, Yami acompañó a Izumi de regreso al complejo Uchiha antes de regresar a casa para reflexionar sobre los logros del día. Derrotar a Itachi de forma tan decisiva le había reportado considerables beneficios, sobre todo porque la mayoría de los espectadores eran Chunin de élite o shinobi de alto rango. La profunda impresión que habían depositado en él les había proporcionado valiosas recompensas. El anfitrión ha establecido un vínculo con Hekayate. Recompensa: 3 chakras Chunin estándar. El anfitrión ha establecido un vínculo con Sarutobi Shinosuke. Recompensa: transformación de la naturaleza del chakra del fuego, excelente. El anfitrión ha establecido un vínculo con Raid Namiashi. Recompensa: talento de ninjutsu espacial, 1/3. Más de 10 personas estuvieron presentes como espectadores y cada una de ellas proporcionó recompensas de la primera etapa. Pero el más preciado era, sin duda, el talento de ninjutsu espacial. Este era el segundo fragmento de talento espacial que había obtenido. El primer fragmento, también 1/3, había llegado como recompensa de segunda etapa de su vínculo con Uchiha Izumi. Raido Namiashi, Shimura Yami recordó que era un Chunin especial en la aldea, conocido por servir como uno de los guardias personales del cuarto Hokage junto a Shirano y Genma e Iwashi Tatami. Los tres eran capaces de activar conjuntamente la formación del dios del trueno volador, por lo que tenía sentido que poseyera talento espacial. Aún así, Yami se sorprendió al recibir una recompensa espacial al principio de su vínculo. Parecía que hoy era su día de suerte. Con solo un fragmento más, finalmente podría intentar la técnica del dios del trueno volador. Sin el poder de los 6 caminos, casi nadie podría amenazar a un shinobi que dominara el dios del trueno volador, excepto a través de contramedidas muy específicas. Panel de estado: nombre: Shimura Yami. Género: masculino. Edad: 7 años. Fecha de nacimiento: 1 de abril del año 46, calendario de Konoha. Atributos de los chakras: fuego, máximo; viento, máximo; tierra, genio; agua, genio; trueno, genio; yin, genio; yang, genio. Total de chakras: 5 cartas, 1 carta igual 5 chakras. Chunin estándar. Talento de control de chakras: genio ninjutsu dominado. 3 técnicas básicas, competente; 5 liberaciones básicas de la naturaleza, varios niveles. Transformación de la naturaleza: liberación del viento, maestría; liberación del fuego, competente; liberación de la tierra, competente; liberación del agua, competente. Talentos especiales: expectativas de padre, amor de madre, linaje Senju, delgado, en desarrollo, genio con la espada, maestría en sigilo, oscuridad del mundo ninja, expectativa de suegra, talento de ninjutsu espacial, 2/3, linaje Uchiha, rico. Evaluación: nivel Chunin con debilidades, concéntrate en aprovechar tus fortalezas en la batalla. Yami estaba admirando el impresionante panel de estatus que había construido durante el año pasado cuando se oyó un ruido repentino en la puerta. Danz salió al patio con un protector de frente ninja en su mano. Capítulo 20. Yami, felicitaciones.
Danz entregó el protector de frente a las pequeñas manos de Yami, su sonrisa inquebrantable desde que entró en la habitación. A partir de hoy, eres oficialmente un ninja. Danz lo animó. Aunque no eres el Chunin más joven, los tiempos son diferentes ahora. Tienes el potencial para convertirte en el Chunin más joven de la aldea. Sigue esforzándote. El Chunin más joven en la historia de Konoha fue Ataque Kakashi, quien alcanzó el rango con tan solo 12 años. Sin embargo, Yami tenía el talento y la experiencia para superarlo. Yami sostuvo el protector de frente de Konoha, pensando dónde usarlo. Su frente no era particularmente ancha, por lo que no quería llevarlo en la cabeza y arruinar su apariencia. En ese mismo momento, el mensaje del sistema apareció en el momento perfecto. El anfitrión ha establecido un vínculo con la aldea de Konoha, adquirió el estatus de organización, Genin, y obtuvo el estado especial, apoyado contra un gran árbol. Efecto. En la Tierra del Fuego, la velocidad de entrenamiento aumenta un 20% y la velocidad de recuperación de chakra también. El efecto se intensifica al ascender de rango. Felicidades, anfitrión, por convertirte en Genin de Konoha y alcanzar la primera etapa de amor de madre. ¿Deseas reclamar tu recompensa? Nota. Las recompensas caducan a las 24 horas. Aún no. Respondiendo silenciosamente en su mente, Yami miró a Danz y sonrió. Anciano, ¿qué sentido tiene ser el Chunin más joven? Si aspiro a algo, debería ser convertirme en el Hokage más joven. Al principio, no le importaba mucho la afiliación formal. Como verdadero príncipe de Konoha, ni siquiera los Chunin se atreverían a actuar con arrogancia en su presencia, por temor a ser atacados por Danz. Pero al recibir la notificación del sistema, Yami inmediatamente cambió su postura. En este mundo no se puede confiar completamente en nadie, solo en su propia fuerza es verdaderamente confiable. Bien. El único ojo de Danz brilló de emoción. Tienes ambición, como se esperaba de mi nieto. El puesto de Hokage debería haber pertenecido a nuestro clan Shimura. No te preocupes, me convertiré en Hokage lo antes posible para allanarte el camino. Danz calculó que aún podría trabajar 20 años más. Para entonces, Yami tendría menos de 30, estaría en la cima de su carrera, la edad perfecta para asumir el cargo de Hokage. Entonces Yami tendría hijos y nietos. Con una preparación adecuada, quizás Hokage podría convertirse en una posición hereditaria, al igual que el Daimi. El pensamiento encendió un fuego en el corazón de Danz, haciéndole querer derrocar a Sarutobi y Hiruzen inmediatamente. Pero eso era solo una fantasía. Por ahora, lo más urgente era organizar los próximos pasos de Yami. Danz calmó su emoción y habló en un tono serio. Ahora que eres un Genin, la tradición de Konoha dicta que se te debe asignar un instructor Genin y 2 compañeros de equipo. Pero su situación, y la de Uchiha Itachi, es única. Solo ustedes 2 se graduaron anticipadamente, y todos los equipos de graduados de este año ya están formados, no voy a hacer equipo con Uchiha Itachi. Yami inmediatamente sacudió la cabeza como si fuera un sonajero. Eso sería un desastre. En la línea de tiempo original, Uchiha Itachi había despertado su Sharingan un año después, y el catalizador había sido la muerte de su compañero de equipo. Entonces no harás equipo con él. Danz asintió levemente. Deja que Hiruzen se encargue de Uchiha Itachi. Entrenarás en Root un tiempo, y yo me encargaré de tu instructor Genin y tus compañeros de equipo más tarde. Por mí está bien. Yami aceptó sin dudarlo. Fue la oportunidad perfecta para obtener recompensas de los miembros de Root. Tras concretar el plan, Yami y Danz cenaron juntos. Más tarde, con una excusa, Yami se retiró a su habitación para reclamar su recompensa. Fue una pena que el sistema solo le diera un plazo de 24 horas. De lo contrario, habría acumulado todos sus atributos y los habría maximizado antes de reclamarlos, con la posibilidad de alcanzar el límite de una sola vez. ¿Y qué era Limit Break? Por lo menos, significaba estar al nivel de Senju Hashirama y Uchiha Madara. Desafortunadamente, el sistema estaba demasiado bien diseñado y no permitía tal explotación. De hecho, Yami había considerado quedarse en la academia hasta maximizar todos sus atributos antes de irse, pero después de pensarlo detenidamente, descartó la idea. No podía limitarse solo por un único efecto de talento. La academia tenía muy poca gente con la que interactuar. Solo al ingresar al mundo real como shinobi pudo realmente construir conexiones y aumentar su fuerza. Por eso decidió graduarse ahora. ¿Qué importaba el talento? Con suficiente esfuerzo, aún podría alcanzar el nivel de Limit Break. Sistema, reclama recompensas. Yami murmuró en su corazón.
El sistema no respondió, no era particularmente inteligente, solo era capaz de responder preguntas relacionadas con reglas básicas. En cambio, las recompensas se distribuyeron silenciosamente. Una ola de calor se extendió por el cuerpo de Yami. Su actividad celular y la vitalidad de su chakra aumentaron un nivel. Y su chakra total comenzó a aumentar rápidamente. Al revisar el panel del sistema, vio cómo los números subían. 5,2 cartas, 5,7 cartas, 6,2 cartas, 6,5 cartas, 7 cartas. Después de unos 10 minutos, los números finalmente quedaron en 9 cartas. Mientras tanto, en sus talentos especiales, su línea de sangre Senju, delgada, en desarrollo, había cambiado a línea de sangre Senju, normal. Pero en cuanto a World Release, no había ni rastro de ello. Mucha gente creía erróneamente que el elemento madera y el linaje Senju estaban intrínsecamente vinculados. Pero en realidad, eso no era cierto. Los Senju eran los Senju, y Liberación Madera era Liberación Madera. A lo largo de miles de años de historia, el único shinobi que despertó naturalmente el elemento madera fue Senju Ashibama. Incluso si el sabio de los 6 caminos podía usar la liberación de madera era discutible. No eran los Senju los que eran especiales, era el propio Ashibama. Nadie sabía exactamente cómo ese monstruo había creado un Kekkei Genkai tan absurdo, que incluso se conectaba con el mismísimo árbol de Dios. De repente, un dolor agudo atravesó los ojos de Yami, lo que le hizo cubrirlos instintivamente con sus manos. Un líquido cálido le corrió por la cara. Cuando apartó las manos, vio vetas de lágrimas de sangre manchando sus brazos. Y cuando abrió de nuevo los ojos, las pupilas de Yami se habían vuelto de un profundo color rojo sangre. Dentro de cada ojo había aparecido un único Tomoe. Capítulo 21. De pie frente al espejo, mirando el único Tomoe en sus ojos, Yami no pudo evitar maldecir por dentro. Acababa de decirle a Izumi que despertar el Sharingan demasiado pronto era malo para el cuerpo, pero allí estaba, habiéndolo despertado durante la noche. En el panel del sistema, su linaje Uchiha había avanzado de Rico a Supremo. Sintiendo el aumento constante del poder de las pupilas en sus ojos, Yami sospechó que podía desarrollar naturalmente hasta 3 Tomoe sin ninguna estimulación externa. En cuanto al Mangekyou Sharingan, no podía estar seguro, pero desbloquearlo sin duda sería mucho más fácil para él que para la mayoría. Mamá, realmente me dejaste un regalo maravilloso, susurró Yami para sí mismo. Hubo genios trabajadores en el mundo ninja, pero el esfuerzo por sí solo nunca sería suficiente para alcanzar la cima. Tomemos como ejemplo a Midway. Esa última patada había sido aterradora, pero al final, solo obligó a Madara Uchiha a curarse. Tuvo que arriesgar su vida, y si Naruto no hubiera recibido el poder Yan de los 6 caminos, Gui habría muerto en vano. El mundo ninja era vasto, pero también asfixiantemente estrecho. Para llegar a la cima, solo los linajes Uchiha y Senju sirvieron como verdadero boleto de entrada. Y ahora, Shimura Yami poseía ambos. Por primera vez, sintió una profunda confianza en su futuro. Cerrando su Sharingan, Yami regresó a la cama. Un solo Tomoe Sharingan aportaba poca mejora, pero traería problemas innecesarios. Hasta que hubiera solidificado completamente su poder y eliminado todas las amenazas potenciales en Konoha, era mejor mantener su Sharingan oculto. La raíz del Anbu, nombre completo, Escuadrón Táctico y de Asesinato Especial, fue fundado por el segundo Hokage, Senju Tobirama. O más bien, la mayoría de las estructuras militares y políticas de Konoha habían sido establecidas por Senju Tobirama. El llamado primer Hokage, Ashirama, había sido simplemente su máquina de guerra personal. Uno dirigía, el otro ejecutaba. Más allá de su talento en el jutsu prohibido, Tobirama había sido un genio político, y la creación de Anbu fue uno de sus logros más orgullosos. La función principal del Anbu era proteger al Hokage y llevar a cabo misiones especiales de asesinato. A diferencia de los shinobi normales que progresaron a través del sistema Genin-Nin, los Anbu operaban de forma independiente, y todos los miembros usaban máscaras y ocultaban sus identidades. Sin embargo, a pesar del peligro de sus misiones, el verdadero papel de Anbu era centralizar el poder. Esta era una fuerza de élite que informaba directamente al Hokage, ignorando la cadena de mando de los instructores Chunin o cualquier otro shinobi de alto rango. En esencia, se trata de Anbu, agentes que estaban autorizados a matar primero e informar después, actuando bajo autoridad absoluta. Desafortunadamente, un gran sistema no significaba nada si la persona a cargo era incompetente. Bajo el mando de Sarutobi Hiruzen, todo había empezado a pudrirse.
Técnicamente, la raíz de Shimura Dance era solo una subdivisión de Anbu, una sola unidad dentro de su estructura. Pero en la realidad, debido a la confianza ciega de Hiruzen en Dance, y la ambición desenfrenada de Dance, Root se había convertido en una entidad completamente separada, prácticamente un segundo Anbu. Oficialmente, Anbu estaba compuesto por un capitán, un vicecapitán, 4 batallones, cada uno dirigido por un comandante de batallón, 16 Anbu por batallón, divididos a su vez en 4 escuadrones por batallón. Cada escuadrón consta de un capitán más 3 miembros, así, el número oficial total de Anbu era de alrededor de 100 miembros. En el papel, Root era solo una brigada de Anbu, lo que significa que debería haber tenido solo 20 miembros. Pero en la realidad, según el conocimiento de Yami, Root tenía más de 50 agentes, una fuerza casi igual a toda la división Anbu. El alcance del poder descontrolado de Dance bajo el reinado de Hiruzen fue aterrador. Y a diferencia del Anbu normal, Root era significativamente más severo, tanto en sus misiones como en el proceso de reclutamiento. Sus miembros fueron sometidos a un condicionamiento brutal, lo que garantizó que su capacidad general de combate superara a la de los agentes Anbu estándar. Base de la raíz. Llevando su protector de frente en su cintura, Yami llegó a la entrada de la base raíz, una caverna subterránea escondida en las profundidades de Konoha. Él suspiró. Este líder de la raíz tiene una mejor organización que el mismísimo Hokage. ¿Por qué lucha este viejo? Dando un paso adelante, la figura de Yami se hundió en la oscuridad. Navegando por los tortuosos túneles, finalmente emergió en un vasto y silencioso salón. Todo estaba inquietantemente silencioso, tan silencioso que la ausencia de sonido resultaba opresiva. Un shinobi que llevaba una máscara roja estaba parado en el centro, 3 subordinados alineados detrás de él. Al ver entrar a Yami, el ninja de máscara roja habló fríamente. Señor Yami, soy el capitán del segundo escuadrón de Root. Nombre en clave: Buro. El comandante me ha ordenado que supervise tu primera lección de raíz. Y la lección es simple: matar. Para los ninjas raíz, matar era el más básico de todo su entrenamiento. A Yami no le molestó su falta de emoción. Los shinobi raíz eran prácticamente cadáveres andantes, por lo que se esperaba su frialdad. Él simplemente asintió. Tú lo organizas. Yo lo hago. Aunque Yami tenía su sistema, nunca había matado antes, ni siquiera un pollo, y mucho menos una persona. Por más fuerte que fuera, su mentalidad seguía siendo una debilidad. El campo de batalla no era un juego en el que las estadísticas brutas determinaban al ganador. Incluso un genin podría matar a un junin, o incluso a un kage, con un solo kunai bien colocado. Yami comprendió que este era un obstáculo que tenía que superar. Y la verdad es que el arreglo del anciano no estaba mal. Aún así, puso una condición. Lo diré de antemano: solo mataré a aquellos que merezcan morir. Si creo que no merecen la muerte, no los mataré. El búho de máscara roja permaneció frío. Para Root, los ninjas son solo herramientas y todos los objetivos de la misión son muertes válidas. Pero tú eres diferente, señor Yami. Tienes autonomía. El escuadrón abandonó Konoha en dirección noroeste. A su velocidad, pronto llegaron a un pequeño pueblo, a unos 100 kilómetros de distancia. La Tierra del Fuego, como la nación más fuerte del mundo, rara vez sufría invasiones externas y generalmente era estable. Pero debajo de la superficie, la corrupción proliferaba. Bandidos, señores del crimen, ninjas rebeldes. Encontrar escoria en cualquier aldea era fácil. En el camino, Buro ya le había proporcionado a Yami la información de la misión. Su objetivo era un terrateniente rico que había amasado su fortuna mediante préstamos abusivos, llevando a docenas de familias a la ruina y apoderándose de sus tierras. Estaba protegido por 2 ninjas rebeldes, pero no eran nada especial, solo guardaespaldas comunes y corrientes de nivel Shin. Este cerdo gordo era esencialmente el cajero automático personal de Root, un objeto andante para ganar dinero, ahora convenientemente reutilizado como el primer asesinato de Yami. Basándonos en la actuación de Yami contra Uchiha Itachi, eliminar a estos don nadie sería trivial. Encaramado en lo alto de un gran árbol, con vista al patio de la mansión, sonó la fría voz de Buro. Señor Yami, puede comenzar. Capítulo 22. Estallido. La puerta de madera explotó y los escombros volaron en todas direcciones. Dentro de la habitación, un grupo de matones que habían estado bebiendo y jugando a las cartas se quedaron paralizados por la sorpresa, con la mirada fija en la entrada. Cuando el polvo se asentó, una pequeña figura entró, portando una espada casi tan alta como él. Hola, los saludó Yami con una sonrisa infantil y un tono casi juguetón.
Estoy aquí para despedirte. Pero antes de morir, ¿puedes al menos decirme tu nombre? Considérelo un servicio de hospicio gratuito de mi parte. La habitación quedó en silencio por un breve momento. Entonces, la risa estalló. Un hombre corpulento dio un paso adelante, dándose una palmada en la rodilla mientras se reía tan fuerte que casi se cae. ¡Ja! ¿De dónde salió este mocoso ninja? Se burló. ¿De verdad cree que puede matar a alguien? Estoy aquí, chico, adelante, intenta apuñalarme. Otro matón se rió entre dientes y agitó una mano con desdén. Pequeño gamberro, ¿alguna vez has visto sangre? Vete a casa. Si un ninja adulto hubiera irrumpido, no se habrían atrevido a ser tan arrogantes. Pero un niño de 6 o 7 años, aunque fuera un ninja, ¿qué podría hacer? Yami simplemente repitió su pregunta. ¿Cómo te llamas? El hombre corpulento sonrió, inflando el pecho. Ja. Me llamo Uesugi Taro, pequeño, rebanada. Un solo corte hacia abajo. Una fina línea roja apareció en la frente del hombre y le recorría el puente de la nariz. Entonces, todo su cuerpo se partió limpiamente en dos. Se desplomó en el suelo con un ruido sordo y húmedo y sus órganos se derramaron por el suelo. TSK. Yami instintivamente frunció el ceño. El impacto mental de su primer asesinato no fue tan malo como había imaginado. Pero la reacción física, el hedor a sangre y a intestinos, le revolvió el estómago. Por un tiempo, probablemente no podría soportar comer carne. En ese momento sonó la notificación del sistema. El anfitrión ha establecido un vínculo de vida o muerte con Uesugi Taro. Recompensa de la etapa 3 otorgada. Más 0,1 chakra genin estándar, mejora física menor. Perfecto. Su suposición había sido correcta. El sistema de vínculos requirió de intensos desencadenantes emocionales para activarse. ¿Y qué emoción más fuerte existía que el momento de la muerte? Un vínculo de vida o muerte, apropiado. Yo vivo, él muere. Es un trato justo. Por un breve momento, la sala quedó en silencio. Entonces, los matones restantes finalmente salieron de su shock, agarraron sus armas y cargaron contra él con gritos enfurecidos. Aunque los civiles generalmente temían a los ninjas, estos hombres eran luchadores entrenados. No eran tan débiles como los aldeanos comunes, y 2 de ellos incluso eran ninjas renegados de nivel Shin. Supusieron que Uesugi Taro había muerto debido a un ataque furtivo, no porque este niño fuera realmente fuerte. No tenían idea de a qué se enfrentaban. Yami ni siquiera se molestó en esquivarlo. Los enfrentó de frente. Sonido metálico. Una espada se balanceó hacia él. Se hizo añicos con el impacto. En el siguiente instante, la espada de Yami cortó las piernas del atacante, haciéndolo caer al suelo, gritando. Afuera, encaramado en el tejado, Búho escuchaba en silencio los gritos agonizantes que provenían del interior de la casa. Su expresión permaneció inalterada. Lo único que le intrigaba levemente era el peculiar hábito de Yami. Parecía que, antes de matar a alguien, Yami insistía en saber su nombre. Y si se negaban, los torturaría en lugar de concederles una muerte rápida. Una peculiaridad bastante única. 3 minutos después, Shimura Yami salió de la casa. Los gritos cesaron por completo. «Señor Yami, ¿se encuentra bien?», preguntó Búho. «No fue tan malo como pensaba», respondió Yami, sacudiendo ligeramente la cabeza. «Pero necesitaré más práctica para adaptarme completamente». Búho asintió levemente. «Entendido. Danz-sama ha preparado abundantes recursos para su entrenamiento. Si no necesita descansar, podemos proceder al siguiente objetivo de inmediato. Vamos». Yami exhaló profundamente, envainando su espada. Cuanto antes terminara este entrenamiento, antes podría regresar a casa y volver a ver a su linda y suave Loli. Aunque no dormía al aire libre, nada se comparaba con la comodidad de su propia cama. «Espere un momento», dijo Búho. «Aún necesitamos recuperar activos». Los subordinados de Root entraron en acción. Los Root no solo eran buenos matando, también eran expertos en saquear. En 10 minutos, habían reunido todos los objetos de valor de la mansión. Dinero en efectivo, oro, plata, joyas y títulos de propiedad. Shimura Yami hojeó una pila de documentos y billetes, asintiendo en señal de agradecimiento. No está mal, este tipo era rico. El señor del crimen del pueblo tenía 20 millones de ryo en efectivo y eso sin contar sus propiedades de tierra. Entonces, una nota particular le llamó la atención. Yami dejó de darle vueltas y lo recogió. «Pagaré. Yo, la princesa Tsunade, pedí prestados 8 millones de ryo debido a la escasez de fondos para juegos de azar.
Prometo devolverlos antes del 1 de enero del año 54 del calendario de Konoha. Si el pago se retrasa, el interés mensual aumentará un 1%. 5. Una extraña sonrisa se dibujó en su rostro. El pagaré de Tsunade. Yami dobló cuidadosamente el pagaré y lo guardó. Luego, selló 3 millones de ryo en un pergamino de almacenamiento y se dirigió a Budo. El resto es tuyo. Haz lo que quieras con ello. El Budo permaneció en silencio. Aunque técnicamente era el líder del equipo, la autoridad de Yami en Root era superada solo por Danz. No tenía derecho a oponerse a las decisiones de Yami, solo a informarlas honestamente. Un mes después, durante las siguientes semanas, Yami estaba matando, o iba camino de matar. Sus objetivos iban desde matones y rufianes comunes, grandes bandas de bandidos, incluso los nobles corruptos en la Tierra del Fuego. Mientras su espada Kusanagi estaba empapada de sangre, su crecimiento se aceleró. No solo en poder sino en mentalidad. Ya no dudó en matar. Sin importar la edad o el estatus del enemigo, había aprendido a atacar sin piedad. Finalmente, después de eliminar a un magnate inmobiliario corrupto que había estafado los recursos de Danz, Oul canceló la misión. Señor Yami, su entrenamiento está completo. Desde aquí, procederás al entrenamiento de veneno y trampas, bajo el mando del capitán del primer escuadrón. ¿Se acabó? La sonrisa de Yami era brillante e inocente, casi increíble, considerando cuántas vidas había tomado en solo un mes. Hablando de eso, Buo, Yami se limpió lentamente la palma de la mano con un pañuelo. Nos conocemos desde hace tiempo, pero aún no sé tu verdadero nombre. La fría voz de Buo respondió. Los agentes raíz no necesitan nombres, solo nombres en clave. Yami sonrió. Te lo ordeno como tu superior, dímelo. Un largo silencio. Entonces, de mala gana, Buo habló. Uzuki Shinji. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal de Leiken capítulo 23, Konoha. Durante el más de un mes que Yami estuvo fuera, ocurrió un acontecimiento importante. Se confirmó que Orochimaru, el discípulo del tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, y el único Sannin restante en Konoha, realizó experimentos humanos utilizando aldeanos para probar una técnica prohibida. Cuando el tercer Hokage dirigió personalmente al Anbu para perseguirlo, Orochimaru escapó de la aldea, convirtiéndose en el ninja desaparecido de más alto perfil desde la fundación de Konoha. La noticia conmocionó a todo el pueblo y la reputación de Sarutobi Hiruzen sufrió un duro golpe. Edificio Hokage, oficina del Hokage. La atmósfera estaba tensa mientras Hiruzen miraba a un sereno Danz. Aunque Danz no se había dejado ver durante todo el incidente, como si no tuviera nada que ver con él, Hiruzen podía percibir su implicación. Ese familiar hedor a manipulación era inconfundible. Danz, ¿qué intentas hacer? ¿Intentas destruir Konoha expulsando a Orochimaru? Hiruzen se ajustó el sombrero de Hokage y le preguntó con un tono agudo. Konoha estaba en su punto más débil de la historia. Colmillo Blanco se había suicidado, el cuarto Hokage estaba muerto, el Jinchuriki de 9 colas todavía era solo un bebé, 2 de los 3 Sannin se habían ido y solo quedaba Orochimaru. En un momento tan vulnerable, Danz había obligado a Orochimaru a alejarse, una acción que desafió directamente la autoridad de Hiruzen. ¿Hice algo mal? Danz replicó sin dudarlo, sin siquiera molestarse en negar la acusación. Debería haberme quedado callado y simplemente haber dejado que Orochimaru usara a los aldeanos como sujetos de experimentación para sus técnicas prohibidas. La cara de Hiruzen se puso roja, pero no tenía palabras para refutar. ¿No sabía lo que estaba haciendo su aprendiz? Por supuesto que lo sabía. Desde que Orochimaru perdió la sucesión al Hokage ante Namikaze Minato, se había retirado cada vez más de los asuntos de la aldea. Cada vez que se encontraban, Sarutobi Hiruzen podía percibir los cambios en él. Él ya no era humano. Sin embargo, Hiruzen hizo la vista gorda, esperando que una vez que Orochimaru completara su investigación, recuperaría el sentido y regresaría. Pero ahora, no podía admitirlo abiertamente. Si tan solo insinuara que está de acuerdo o aprueba las acciones de Orochimaru, su posición como Hokage estaría en peligro. No necesito que tomes decisiones por mí, Danz. Afirmó Hiruzen con firmeza. Soy el Hokage. Te arrepentirás de esto, Hiruzen. Estallido. Danz se fue, pero a diferencia de antes, estaba de excepcional buen humor. Expulsar a Orochimaru fue un ataque directo a la autoridad del Hokage. Había debilitado la reputación de Hiruzen, expuesto su debilidad y preparado el terreno para un golpe decisivo. Yami se estaba volviendo más fuerte, y al igual que su abuelo, Danz no podía quedarse de brazos cruzados.
Si Yami alcanzó su máximo potencial antes de que Danz se convirtiera en Hokage, ¿cómo podría asegurar su propia ascensión? Así, sin dudarlo, sacrificó a Orochimaru, su aliado de mucho tiempo. Por supuesto, Danz no dejaba de tener en cuenta el futuro. Como compensación, le había prometido algo a Orochimaru, 100 sujetos de prueba ninja. Con esta seguridad, Orochimaru abandonó cualquier pensamiento de venganza y su asociación permaneció intacta. Sin embargo, conseguir 100 sujetos de prueba no fue tarea fácil. Dada la reciente agitación en Konoha, no podían sacarlos de la aldea. Yamanaka. En un instante, un ninja arrodillado apareció detrás de él. Lleva el tercer y el cuarto escuadrón a la Tierra del Agua. Captura a tantos como puedas, con vida. Comprendido. Con eso, el ninja raíz desapareció. Cuando Yami regresó a la aldea, la gente todavía estaba entusiasmada por la deserción de Orochimaru y sus experimentos inhumanos. En la base de Root, Danz reveló con orgullo los detalles de su plan. Anciano, ¿no tienes miedo de que otras naciones se enteren de esto y empiecen a tomar medidas? Además, ¿no te llevabas bien con Orochimaru? Incluso me dio una espada. ¿Traicionar a tu propio aliado así, no te parece demasiado? Yami miró a su abuelo con exasperación. Danz realmente hacía honor a su reputación. Era de los que no podían quedarse quietos sin causar problemas. ¿No sería más fácil simplemente esperar hasta que Yami fuera lo suficientemente fuerte para dominar todo el mundo ninja? Danz lo miró de reojo con su único ojo y resopló. ¿Crees que no lo consideré? Las 5 grandes naciones no están en condiciones de iniciar otra guerra. Necesitan al menos varios años para recuperarse. La deserción de Orochimaru no cambiará el equilibrio de poder. Hiruzen simplemente se está engañando a sí mismo. Nunca tuvo el coraje para tratar con Orochimaru como es debido. Entonces, el tono de Danz se volvió más solemne. Yami, recuerda esto, no hay amigos en este mundo. Solo intereses eternos. Mientras me beneficie y proteja a Konoha, no dudaría en traicionar incluso al propio Hiruzen. ¿Qué hay de mí? Yami sostuvo su mirada sin pestañear. Si los beneficios fueran lo suficientemente grandes, ¿me traicionarías también? Danz se sorprendió por un momento, pero rápidamente negó con la cabeza. No. Tú y el pueblo sois mis mayores intereses. Yami se rió entre dientes. Viejo conspirador. Cambiemos de tema. Esta vez traje un montón de provisiones, el plan de Danz finalmente fracasó. La reputación de Hiruzen efectivamente se había visto afectada, pero había subestimado el poder de los lazos. No mucho después de la deserción de Orochimaru, un héroe regresó a Konoha. Konoha, una cierta azotea en el techo de unos baños para mujeres, Jiraiya frunció el ceño. Viejo, ¿qué es eso de Orochimaru? Si no fuera por el telescopio en sus manos y su ubicación actual, la escena podría haber parecido más seria. Él, se perdió, dijo Hiruzen con cansancio. En pocos días parecía mucho mayor. ¿Aún recuerdas su sueño? La expresión de Jiraiya se suavizó al recordar sus días de juventud. Claro. Esa serpiente testaruda quería aprender todos los jutsus del mundo. Como si eso fuera posible. Sí. Pero se perdió en la búsqueda del jutsu. Hiruzen suspiró. Ya eres mayor. Ya no puedo controlarte. Jiraiya, ayuda a este anciano. Konoha te necesita. Jiraiya guardó silencio un momento. Al ver la mirada suplicante de Hiruzen, finalmente cedió. 1 año. Me quedaré en el pueblo durante 1 año. Después de eso, lo traeré de vuelta contigo. Por primera vez en días, Hiruzen sonrió. Está bien. Capítulo 24. Jiraiya hizo un regreso destacado a Konoha y rápidamente ayudó a Hiruzen a estabilizar la situación. Su estatus era demasiado especial, no solo era el discípulo del tercer Hokage, sino también el maestro del cuarto Hokage, un héroe venerado por muchos. Con la guía de Anbu, los disturbios en Konoha se calmaron rápidamente y la aldea reanudó su recuperación. Esto, sin embargo, enfureció a Danz, quien descargó su ira arrojando todo lo que pudo encontrar en su oficina. Pero para Yami, nada de esto importaba. Al regresar, lo primero que hizo fue darse medio mes de vacaciones. Por Izumi, se enteró de que Itachi se había unido a un equipo genin y estaba realizando misiones simples en la aldea como cualquier otro genin. Por ahora, Yami había perdido el interés en Uchiha Itachi. Las recompensas de la tercera etapa requerían emociones intensas, y aún no podía matar a Itachi. Era mejor dejar que se desarrollara un tiempo. Cuando llegara el momento de utilizar a Sasuke contra él, podría aplastarlo sin esfuerzo. Después de su descanso, Yami reanudó sus estudios.
Esta vez, su instructor fue Aburame Seiya, el capitán del primer batallón raíz y el padre de Aburame Seiji. El clan Aburame no solo era experto en el control de insectos, sino también en venenos. Al fin y al cabo, muchos insectos eran venenosos por naturaleza, y su cultivo implicaba, naturalmente, la investigación de toxinas. Yami no necesitaba aprender a crear venenos. Bastaba con comprender los distintos tipos y métodos de envenenamiento. En cuanto a la desintoxicación, tuvo un maestro diferente para eso. Bueno, pero si es el director Non. ¿Cuánto tiempo sin verte? Yami sonrió mientras miraba a Yakushi Non parado frente a él. Al principio, visitaba con frecuencia el orfanato para brindarles cariño a los niños. Tras unas cuantas visitas, los vínculos con la mayoría habían avanzado a un segundo plano, así que dejó de ir con tanta frecuencia. Aún así, se aseguró de enviar comida y artículos de primera necesidad al orfanato cada semana. Señor Yami, soy Rod. Puede llamarme por mi nombre en clave, Miko. La expresión de Non era amarga. Nada era peor que tener su identidad como agente de Rod expuesta frente a alguien familiar. Ah, ¿así que eres la famosa Miko errante?, preguntó Yami, fingiendo que acababa de darse cuenta. El anfitrión y Yakushi Non han alcanzado la segunda etapa del vínculo. Recompensa: talento de ninjutsu médico. Yami quedó atónito por un momento. Todo lo que hizo fue mencionar un nombre, y eso fue suficiente para desencadenar una reacción emocional lo suficientemente fuerte como para hacer avanzar el vínculo. Señor Yami, eso es solo un rumor. Por favor, no mencione ese título. Non forzó una sonrisa que más bien parecía una mueca. Comencemos la lección. Yami asintió y rápidamente pasó al modo de estudio. En el mundo ninja, y particularmente en Konoha, la ninja médica más grande fue sin duda la reconocida princesa Tsunade. Gracias a sus contribuciones, la competencia médica general de Konoha ocupó el primer lugar entre las 5 grandes naciones. Entre los especialistas médicos de Konoha, Non era uno de los mejores, perteneciente al primer nivel, justo debajo de Tsunade. Naturalmente, Yami no desperdiciaría un maestro tan valioso. Además de la desintoxicación, también aprendió ninjutsu médico de Non. Para la mayoría, dominar el ninjutsu médico era difícil. Primero, por el escaso control del chakra, y segundo, por la necesidad de chakra basado en yang, que requería entrenamiento especializado para desarrollarse. Ninguno de estos fue un obstáculo para Yami. Con su control de chakra e incluso un ligero rastro de sangre Senju, su vitalidad era abundante. Su progreso fue tan rápido que Non se quedó sin palabras. En solo medio mes, había absorbido todos sus conocimientos médicos e incluso dominaba algunas de sus técnicas médicas únicas. Señor Yami, a este ritmo, la única persona calificada para ser su maestra es Tsunade-sama, suspiró Non. Olvídalo. Yami dejó el pez que acababa de revivir y matar de nuevo, negando con la cabeza. Dada la relación de mi padre con Tsunade, es imposible que me acepte como estudiante. Non se quedó en silencio. La reputación de Danz era realmente terrible. Los ninjas comunes lo respetaban y temían, pero cuando se trataba de Tsunade, ambos eran abiertamente hostiles. Cuando vivía en la aldea, solía golpear las mesas durante las discusiones con Danz. Pero Non no estaba en posición de comentar esos asuntos. Señor Yami, no me queda nada que enseñarle. No hizo una leve reverencia. Si continúa estudiando por su cuenta, sin duda se convertirá en un ninja médico a la altura de Tsunade-sama, incluso sin ser su discípulo. Si no hay nada más que hacer, ahora realizaré otras tareas para el señor Danz. Yami atravesó la base de la raíz y llegó a lo más profundo de las instalaciones subterráneas. Empujó la puerta de la oficina de Danz y preguntó de inmediato: «Anciano, ya completé todo el entrenamiento que me asignaste. ¿Ya identificaste a mis compañeros?» Habían pasado casi 3 meses desde que se convirtió en genin, y todavía no tenía un equipo. ¿Cómo se suponía que ascendería de rango, ascendería y se convertiría en el Junin Hokage más joven a este ritmo? La puerta se abrió de golpe, y Danz al principio frunció el ceño, pero al ver a Yami, su expresión se relajó. Con paciencia, explicó. Hay algunas pistas. Tus compañeros y el líder Junin serán confirmados en una semana como máximo. ¿Una semana entera? Yami se quedó sin palabras. ¿No puedes elegir a algunas personas de Road? Rotundamente no. Danz negó con la cabeza. Los shinobi raíz operan en la sombra. Tú, sin embargo, debes mantenerte a la luz y seguir el proceso oficial de ascenso. Solo así te forjarás la reputación que necesitas. Descansa por ahora. Has trabajado duro últimamente, dijo Danz con extraña aprobación.
El talento y la determinación de Yami superaron con creces sus expectativas. Cualquier hombre estaría orgulloso de tener un descendiente así. Está bien. Iré a pasar el rato con Izumi. Yami aceptó su destino. Danz, que justo ahora se sentía aliviado, inmediatamente frunció el ceño. ¿No puedes alejarte de esa chica Uchiha? Esto era lo único que desaprobaba con respecto a Yami. El maldito Uchiha. Mientras se alejaba, Yami respondió casualmente, me juntaré con quien quiera. Si no te gusta, simplemente ten otro nieto. Mocoso desagradecido. El rugido furioso de Danz resonó por toda la oficina, pero no había nada que pudiera hacer con Yami. ¿Qué podía hacer? ¿Tener otro nieto? Capítulo 25. Danz cumplió su palabra. Pasó una semana en un abrir y cerrar de ojos, y en el último momento, envió a alguien a informar a Yami que sus compañeros y el líder Junin habían sido asignados. Debían reunirse en el campo de entrenamiento 47 a las 8 de la mañana siguiente. Curioso, Yami llegó al campo de entrenamiento 47 a tiempo al día siguiente. No llegaba tarde, pero ya había 3 personas esperando, un hombre y 2 mujeres. El hombre no tenía pupilas visibles y sus ojos, de un blanco puro, se parecían a los de un paciente con cataratas graves. Las 2 chicas contrastaban enormemente, una tenía el pelo negro y la otra morado, pero tenían una cosa en común, ambas eran sorprendentemente hermosas. La expresión de Yami se volvió extraña. Estos 3, eran todos conocidos. En cuanto el hombre vio a Yami, comprendió de inmediato que este era el último miembro de su equipo. Sonrió, pero en su rostro serio y anticuado, junto con esos ojos blancos e inexpresivos, la expresión era más inquietante que acogedora. Debe ser Shimura Yami, ¿verdad? Soy Iga Izashi, tu líder Junin. Ellos 2 son tus futuros compañeros de equipo. Hola, Izashi-sensei. El anfitrión ha establecido un vínculo maestro-discípulo con Iga Izashi. Recompensa: condición física mejorada. Yami ignoró el aviso del sistema y en su lugar recordó lo que sabía sobre Iga Izashi. Iga Izashi, hermano del jefe del clan Iga Ieyasu. Como nació 15 minutos después, fue relegado a la rama familiar y marcado con el sello del pájaro enjaulado. Dada su estrecha relación con Ieyasu, Izashi tenía poco resentimiento hacia su estatus, hasta que nació su hijo, Iga Neji. Fue entonces cuando su mentalidad cambió. Por su culpa, su hijo estaba condenado a ser controlado. Sus descendientes jamás escaparían de su destino. En Konoha hubo muchas figuras trágicas, entre ellas, Izashi y Neji. Especialmente Neji. El único de los 12 que murió en la Cuarta Gran Guerra Ninja, y posiblemente el más fuerte de ellos, aparte de los protagonistas principales. TSK, ahora que todos están aquí, presentémonos. Es una tradición, conocernos nos ayuda a ser mejores compañeros y a confiar en nuestros compañeros. Izashi no tenía ni idea de que Yami ya se compadecía de su destino y el de Neji. En cambio, siguió el protocolo habitual. Yo iré primero, dijo Izashi casualmente, sin darse aires a pesar de ser un Junin. Mi nombre es Iga Izashi. Tengo 34 años, soy un Junin y miembro de la rama familiar Iga. Cuando mencionó su estatus de rama, sus ojos blancos se atenuaron levemente antes de volver a la normalidad. Me especializo en reconocimiento con el Byakugan y combate cuerpo a cuerpo con puño suave. Carezco de técnicas de largo alcance, así que prefiero enfrentarme a los enemigos de cerca. Mi comida favorita es el sukiyaki, y odio el sable frito. En cuanto a mi sueño, Izashi soltó una risita autocrítica. Soy demasiado viejo para soñar. Solo quiero vivir hasta morir. Bien, te toca, dijo, mirando a la pelinegra. Empieza tú, Kurenai. La niña asintió levemente y se presentó con voz clara. Me llamo Ii Kurenai. Tengo 15 años y soy un Chunin de Konoha. Me especializo en Genjutsu. Mi Taijutsu y Ninjutsu son regulares, pero he alcanzado el nivel de Chunin en ambos. Mi comida favorita es el SHCH y el pulpo con wasabi. No me gusta el pastel. Mi sueño es convertirme en el principal maestro de Genjutsu de Konoha. Muy bien. Izashi asintió con aprobación. Ahora es tu turno, Yugao. La chica de cabello morado habló en un tono frío y distante. Me llamo Uzuki Yugao. Tengo 14 años y soy un Chunin de Konoha. Me especializo en Kenjutsu y Taijutsu al estilo Konoha, con especialización en combate cuerpo a cuerpo. Mi comida favorita es el mochi de Sakura y no tengo ninguna aversión en particular. Puedo comer cualquier cosa. En cuanto a mi sueño, por primera vez, su rostro habitualmente inexpresivo mostró un destello de ambición.
Quiero convertirme en el espadachín más fuerte de Konoha. Entonces trabaja duro, dijo Hisashi con una leve sonrisa. He oído hablar de la destreza de tu padre. Su habilidad con la espada era realmente notable. Es una lástima, Hisashi meneó la cabeza con pesar. El padre de Utsuki Yugao y Yun Junin del clan Luz de Luna murieron en el campo de batalla cerca de la tierra. Cuando sus cuerpos fueron devueltos, solo quedaba la mitad. La ambición en el rostro de Yugao se desvaneció y la atmósfera se volvió pesada. Está bien, Yami, eres el último, dijo Hisashi, cambiando rápidamente de tema. Kurenai y Yugao también dirigieron su atención hacia él. El nombre Shimura Yami no les resultaba desconocido. Como nieto de Danzi, un niño prodigio que se graduó a los 7 años, su reputación era bien conocida en Konoha. Aún así, tenían sus dudas, quizá incluso resentimiento. Aunque fuera un genio, todos eran Chunin. ¿Por qué asignaron a un niño tan joven a su equipo? Pero ver a Yami en persona sí marcó la diferencia. Ante un niño tan adorable, ninguna de las dos mostró hostilidad ni insatisfacción. Aún así, cuestionaron en silencio la decisión de los superiores. Bajo sus miradas expectantes, Yami comenzó su presentación. Mi nombre es Shimura Yami, nieto del asesor Hokage Shimura Danz. Hizo hincapié deliberadamente en el asesor del Hokage. Los tres fruncieron el ceño. ¿Tienes miedo de que la gente no sepa que eres parte de la élite de segunda generación? Yami los ignoró y continuó. Tengo 7 años y soy un genin de Konoha. Destaco tanto en el combate cuerpo a cuerpo como en los ataques a larga distancia. Me especializo en ninjutsu y taijutsu. Ah, y también soy un ninja médico. Luego se volvió hacia Yugao. Mi habilidad más fuerte es la esgrima, así que no hay forma de que te conviertas en el espadachín más fuerte de Konoha. Quizás quieras reconsiderar tu objetivo. La expresión de Yugao se crispó. Me gustan muchas comidas. No me gusta la mostaza, la col, el melón amargo, la batata. Yami siguió enumerando las comidas que no le gustaban. Hisashi y los demás se quedaron atónitos. ¿Qué tan larga es esta lista? Finalmente, Yami apretó el puño y declaró, mi objetivo es establecer vínculos profundos con todos en el mundo ninja. Hubo un silencio de medio minuto. No es que no tuvieran nada que decir, es que había demasiadas cosas que criticar y no sabían por dónde empezar. Finalmente, Yugao rompió el silencio. Afirmas ser el mejor en esgrima. También dices que sobresales en, espera, no, dices que eres bueno en todo. Ni siquiera el Hokage se jactaría de esa manera. Eso solo significa que soy mejor que el viejo, respondió Yami con naturalidad. Simplemente estoy afirmando hechos. Si no puedes aceptarlos, es tu problema. Estás calumniando al Hokage. Al ver que la discusión estaba a punto de intensificarse, Hisashi intervino rápidamente, interponiéndose entre ellos. Bueno, ya basta. Yami es un shinobi muy talentoso, pero lo que acaba de decir fue bastante atrevido. ¿Qué tal esto? ¿Realizamos una evaluación para evaluar adecuadamente sus habilidades? Capítulo 26. Campo de entrenamiento 47. Hisashi y Kurenai se movieron al borde del campo, dejando espacio para Yami y Yugao. Normalmente, la primera prueba tras la graduación era un ejercicio similar a la prueba de la campana. Sin embargo, como los dos compañeros de Yami ya eran Chunin, tal prueba sería inútil. En cuanto a Yami, incluso si fallara el examen, ¿realmente se atreverían a enviarlo de regreso a la academia? ¿No tendrían miedo de que él apareciera por la noche para hablar las cosas? Así, la prueba se convirtió en un combate de entrenamiento todos contra todos entre los tres, cada uno tuvo que pelear contra los otros dos miembros del equipo una vez. El primer partido fue entre Uzuki Yugao y Shimura Yami. Alto. Sin etiquetas explosivas ni ataques venenosos. Gritó Hisashi desde la banda. Yami lo miró. Tenía la ligera sospecha de que Hisashi había investigado algo sobre él, por eso fue tan específico. Entonces, resolvamos esto con pura esgrima. ¿Qué te parece? Sugirió Yami. Por mí está bien. Yugao inmediatamente adoptó una postura defensiva, indicando silenciosamente que Yami debía hacer el primer movimiento. Yami no dudó. Desenvainó su espada. En ese instante, Yugao sintió que el chico frente a ella cambiaba. Antes de sacar su espada, no era más que un niño lindo y común. Pero en el momento en que su mano agarró la empuñadura, todo su ser se convirtió en una extensión de la espada, exudando un aura afilada y letal. Y luego estaba la espada misma. ¿Espada Kusanagi? Preguntó Yugao en estado de shock. Sí, respondió Yami con naturalidad. Mi abuelo me lo regaló por mi 6º cumpleaños. Me lo dio Orochimaru.
Yugao sintió una punzada de celos. Espada Kusanagi. Un regalo de sexto cumpleaños. ¡Qué exasperante! Para los shinobi que manejaban espadas, la espada Kusanagi era prácticamente un arma legendaria. Poseer una era el sueño de todo espadachín. Aún así Yami habló de ello tan despreocupadamente. ¿Cómo podría no estar celosa? Espero que tu habilidad con la espada sea digna de su nombre, dijo Yugao, tratando de mantener la compostura. A pesar de sus palabras, su postura cambió sutilmente. Momentos antes, había estado esperando pasivamente. Pero en cuanto Yami desenvainó su espada, lo comprendió. El chico frente a ella no era un niño. Era un oponente. Una que ella necesitaba tomar en serio. Allá voy, advirtió Yami antes de lanzarse hacia adelante. Su velocidad era rápida, pero no hasta el punto de utilizar la técnica Body Flicker. Como se trataba de un duelo de esgrima, no confiaría en ventajas injustas. Las espadas chocaron mientras sus figuras parpadeaban a través del campo de entrenamiento, chocando una y otra vez. Timbre. 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 En los puntos de impacto brillaron chispas brillantes. El corazón de Yugao latía con fuerza. Clavó los dedos de los pies en el suelo y se impulsó, retrocediendo rápidamente. Pero Yami no se rindió. Su espada la siguió implacablemente, golpeando en ángulos que la ponían en las posiciones más incómodas. Cada vez que ella intentaba contraatacar, él parecía anticipar sus movimientos, atacando sus puntos más débiles y obligándola a cambiar su enfoque. Este tipo realmente no es un Uchiha. Se sintió como si estuviera luchando contra un Uchiha con un Sharingan activo. Desde el margen, Kurenai observaba con asombro. Así que es un genio, sigue el ritmo de Yugao justo después de graduarse. Es igualito a Kakashi. La actuación de Shimura Yami le recordó a su antiguo compañero de clase. Kakashi también había sido un prodigio conocido por su habilidad con la espada. ¿Atar? Murmuró Hisashi con expresión indescifrable. Esto no es una corbata, con su visión superior, podía ver claramente la situación de Yugao. Y fue peor que simplemente perder. Sonido metálico. Se escuchó el sonido del metal chocando. De repente, la fuerza de Yami aumentó. Una ráfaga de viento explotó, haciendo que Yugao retrocediera más de 10 metros antes de que finalmente se estabilizara. Si bien había una brecha en su fuerza física, después de todo, solo tenía 7 años, su excepcional control del chakra le permitía generar explosiones explosivas de poder. Similar a la técnica de fuerza sobrehumana de Tsunade, pero no tan aterradora. Yami meneó la cabeza ligeramente. El Kenjutsu de Konohari es decente, pero demasiado básico. El límite superior es demasiado bajo. A pesar de su nombre, la esgrima al estilo Konoha no era más que la base que cualquiera podía aprender. Incluso el taijutsu que se enseñaba en la academia se derivaba de ella. Los fundamentos de Uzuki Yugao eran sólidos, pero sus movimientos eran demasiado rígidos y sus intenciones eran demasiado fáciles de leer. No he perdido todavía. Yugao apretó los dientes. La evaluación casual de Yami la molestó, pero las palabras no tenían sentido. La única forma de demostrar su valía era mediante la acción. Ella cargó hacia adelante. Sus hombros se contrajeron levemente y 2 clones de sombra se separaron de su forma. Los 3 Yugao se movieron simultáneamente, atacando desde 3 ángulos diferentes: arriba, izquierda y derecha. Konohari, Sangetsu no Mai. Danza de las 3 lunas. Yami se burló. Su mirada se fijó en el clon de la izquierda. Un destello plateado cortó el aire. Las otras 2 figuras desaparecieron en bocanadas de humo. Cuando Yugao recuperó el sentido, la espada Kusanagi ya estaba presionada contra su garganta. Un paso más y habría caído. Afortunadamente, Yami retiró su espada. ¿En serio intentaste usar una técnica que no dominas por completo? ¿Cómo supiste cuál era real?, exclamó Yugao. Tu jutsu de clon de sombra es descuidado. Tus clones se mueven un poco más lento que tu cuerpo real. El verdadero se adelantó medio paso. Además, tu respiración era más fuerte que la de los demás. Yami la miró fijamente. Si no pudiera ver a través de eso, no sería digno de ser un ninja. Yugao sintió que su rostro ardía de vergüenza. Ella creía que dominaba la técnica, pero ahora se dio cuenta de lo llena de defectos que estaba. Está bien, es suficiente, intervino Hisashi, dando un paso adelante para disipar la tensión. Si Yami seguía hablando, temía que uno de los miembros de su equipo perdiera por completo la confianza. Yugao se hizo a un lado abatido. Derrotado en una pelea de espadas por un niño de 7 años. Ella no estaba de buen humor. Kurenai, eres la siguiente. Tú y Yami entrenarán. ¿Ah?
Ah, vale. Kurenai caminó hacia el centro, su cuerpo tenso por los nervios. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Qué hago? Tengo miedo. ¿Me van a cortar el pelo al instante? Para no parecer demasiado lamentable, decidió tomar la iniciativa. Capítulo 27. Medio minuto después, Kurenai yacía despatarrada en el suelo, con un poco de baba colgando de la comisura de su boca mientras se reía tontamente. Tantos pulpos a la mostaza, jeje, tanto sake, pff. Al ver a Kurenai así, Yugao, que había estado de mal humor hace unos momentos, de repente se sintió mucho mejor y no pudo evitar reír. El genjutsu de Kurenai había rebotado. A pesar de haber perdido en el campo en el que destacaba, aún así había durado 2 minutos completos. En comparación con eso, Yugao ahora sentía que su propia actuación no había sido tan mala. Hisashi miró a Kurenai y suspiró impotente. Yami, rompe la ilusión. Ya ganaste. Oh. Yami respondió con naturalidad, colocando 2 dedos en la frente de Kurenai. Pronto, su flujo de chakra volvió a la normalidad y la ilusión se disipó. Y Kurenai se dio cuenta rápidamente de lo que acababa de pasar. Su rostro se sonrojó mientras miraba a Yami con enfado. Pequeño niño, ¿realmente tuviste que romper mi ilusión de esa manera? Que su genjutsu rebotara era la peor forma de perder. ¿Significaba que el oponente dominaba la ilusión con mucha superioridad o poseía una fuerza mental tan abrumadora que el genjutsu ni siquiera le afectaba? De cualquier manera, fue humillante. Fue el equivalente shinobi a perder 7-0 en un partido de fútbol. Kurenai deseó poder cavar un hoyo en la tierra y meterse dentro. Si hubiera sabido que esto pasaría, ni siquiera habría intentado usar genjutsu. Debería haber sacado un kunai y luchar contra él directamente. Niño pequeño. Yami parpadeó. Esta fue la primera vez que alguien lo llamó así. Se miró a sí mismo y asintió pensativamente. Bueno, no estaba equivocada. De acuerdo, lo tendré en cuenta la próxima vez, dijo Yami con indiferencia. ¿Pero quién te dijo que tuvieras defensas mentales tan débiles? Entraste directamente en mi ilusión sin oponer resistencia alguna. Tú. Kurenai estaba furioso. Ella extendió la mano para pellizcar la mejilla de Yami, pero él la esquivó sin esfuerzo. Sensei, míralo. Al ver que ni siquiera podía desahogar su frustración, Kurenai decidió quejarse directamente con Hisashi. Sin embargo, Hisashi no tenía intención de involucrarse. De acuerdo, Yami tiene razón, dijo con tono serio. Kurenai, bajaste demasiado la guardia. Nunca subestimes a un oponente, ¿entiendes? Sin embargo, por dentro, Hisashi estaba gritando. ¿Crees que me atrevería a ayudarte a intimidar a Yami? ¿Qué pasa si me invitan a la base de Road para una charla amistosa esta noche? Ante la reprimenda de Hisashi, Kurenai no se atrevió a discutir. Simplemente miró a Yami con sus grandes ojos. Yami no se inmutó en absoluto. Él me devolvió la mirada. ¿En qué año estamos? ¿Quién sigue interpretando a un simp? Si alguien merece ser admirado, ese debería ser yo. ¿Te atreves a mirarme con malos ojos? Kurenai dejó escapar una pequeña risa en lugar de enojarse más. Este pequeño, era mucho más interesante que ese estirado Asuma. El anfitrión ha forjado un vínculo de equipo con Uzuki Yugao. Recompensa. Una unidad de chakra Chunin estándar. El anfitrión ha forjado un vínculo de equipo con Kurenai. Recompensa. Una unidad de chakra Chunin estándar. Mientras Yami y Hisashi caminaban hacia un costado, aparecieron las notificaciones del sistema. Al ver las recompensas, Yami no se sorprendió en lo más mínimo. Por más hermosas que fueran Kurenai y Yugao, aún les faltaba fuerza. Ninguno de ellos tenía límites de linaje únicos ni habilidades excepcionales. A este sistema no le importaba la identidad ni la apariencia, solo le importaba el talento. Bueno. Mejor disfrutemos del espectáculo. Ver pelear a chicas siempre es divertido. Hisashi, al oír el murmullo silencioso de Yami, casi tropezó. Al recordar la información que había escuchado sobre Dance, le resultó difícil de creer. ¿Cómo podría alguien tan rígido y calculador como Shimura Dance tener un nieto así? La brecha de personalidad era demasiado grande. De vuelta en el campo, la batalla entre Yugao y Kurenai había comenzado. No hubo tirones de pelo. Ambas kunoichi estaban peleando seriamente, decididas a demostrar que no eran ellas las que eran débiles, era Yami quien simplemente era demasiado fuerte. Kurenai intentó acercarse a Yugao, esperando el momento adecuado para lanzar un genjutsu. Sin embargo, las ilusiones eran más efectivas cuando se utilizaban como emboscada.
Ahora que Yugao estaba al tanto de la especialidad de Kurenai, permaneció en alerta máxima, lo que hizo mucho más difícil que el genjutsu surtiera efecto. A menos que tuviera un Sharingan, que permitía crear ilusiones con solo una mirada, era difícil asestar un golpe decisivo. Desafortunadamente, Kurenai no tenía tal habilidad. Entonces ella perdió. Yugao dejó escapar un suspiro de alivio. Al menos no era la última en el equipo. Kurenai no estaba muy decepcionada. Era muy consciente de las limitaciones del genjutsu en el combate directo. Las dos kunoichi se reunieron con Hisashi y Yami. Todos lo hicieron bien, dijo Hisashi con una sonrisa. Taijutsu, genjutsu, ninjutsu. Nuestro equipo está bien equilibrado. No hay debilidades evidentes. Un equipo con 3 Chunin y un Junin ya se consideraba una unidad de élite. Incluso en el campo de batalla, serían una fuerza a tener en cuenta. Para celebrar la formación de nuestro equipo, invito a la cena esta noche, anunció Hisashi. Salgamos a disfrutar de una buena cena. ¿En serio? ¡Genial! Gracias, Sensei. Kurenai y Yugao sonrieron de emoción. Hisashi también sonrió. Está bien, entonces vamos al asador. Interrumpió de repente Yami con la inocencia de un niño. El maestro Hisashi es un Chunin, después de todo. Una comida normal no le vendría bien a su estatus. Hisashi sintió que se le formaba un sudor frío. Espera un minuto, antes de que pudiera terminar, los ojos de Kurenai y Yugao se iluminaron. ¿En serio? Sensei, hace tanto que no hago una barbacoa. Yo también. La última vez que lo tuve fue, la última vez. 3 pares de ojos expectantes se fijaron en él. La negativa de Hisashi se le quedó atrapada en la garganta. Por su dignidad como líder de equipo, no tuvo más remedio que forzar una sonrisa. Sí, ese era mi plan desde el principio. Yami se me adelantó. Viva Hisashi Sensei. Sensei, eres el mejor. Las risas y los vítores del campo de entrenamiento 47 resonaron en la distancia. Sin embargo, el débil suspiro que siguió fue ignorado inconscientemente por todos. Hisashi seguía detrás del grupo, observando a Yami discutir juguetonamente con Kurenai. No pudo evitar sacudir la cabeza, divertido y exasperado al mismo tiempo. Este niño, es despiadado. Capítulo 28. El restaurante de barbacoa más famoso de Konoha es Yakiniku-ku. Se rumorea que el clan Akimichi tiene acciones en el restaurante, pero nadie lo sabe con certeza. Sin embargo, Yami sabe que este rumor es cierto. Las técnicas secretas del clan Akimichi consumen una enorme cantidad de energía física, lo que les obliga a complementar su dieta con alimentos ricos en nutrientes. Un Akimichi equivale a 5 shinobi de otros clanes en cuanto a consumo de alimentos. Si dependieran únicamente de sus salarios ninja, la mitad probablemente moriría de hambre. Naturalmente, tuvieron que dedicarse al comercio para mantener a su clan. Los precios en Yakiniku-ku son elevados, incluso para los shinobi. Hasta los propios Akimichi tienen que pagar por sus comidas. No es que puedan comer gratis. No es de extrañar que Akimichi Tsuji siempre parezca tan feliz cuando viene aquí, mientras que Asuma parece tan deprimido. Si incluso el hijo del Hokage lucha así, ¿qué pasa con Iga Hisashi? Aunque es un Chunin veterano, rara vez acepta misiones. El deber principal de la rama familiar Iga es proteger a la familia principal, y una parte de las recompensas de sus misiones debe ser entregada. Como resultado, la situación financiera de Hisashi es bastante precaria. Cuando vio a Yami pedir 20 porciones de carne marinada con salsa secreta, Hisashi casi se desmaya. Y Yami, los labios de Hisashi temblaron. 20 porciones son muchas. ¿De verdad podemos terminarlo todo? Quizás solo la mitad primero. No te preocupes, Hisashi Sensei. Yami respondió con una sonrisa radiante y segura. Tengo mucho apetito y me salté el desayuno. 20 platos son solo para mí. Puedes pedir lo que quieras. No te cortes por mí. ¿Quién se está conteniendo por tu culpa? Afortunadamente, las dos chicas mantuvieron la calma. Cada una pidió solo 3 platos de barbacoa, junto con algunos bocadillos y guarniciones. Poco después, el camarero les trajo la comida. No había suficiente espacio en la mesa, así que tuvieron que traer un carrito de servicio. Como ya estaban allí, Hisashi aceptó su destino y decidió no pensar en el costo. Incluso pidió una botella de sake para él. Kurenai, Yugao, ¿quieren algo? Tomaré SHCH. Dijo Kurenai emocionada. Yugao, por otro lado, negó con la cabeza. Tomaré leche, igual que Yami. Técnicamente, los shinobi siguen 3 prohibiciones: alcohol, lujuria y dinero. Y, en rigor, Kurenai y Yugao aún no eran adultos.
Pero ser shinobi era una profesión de alto riesgo. La última gran guerra había terminado hacía apenas unos años, y nadie sabía qué les deparaba el futuro. Ganaban dinero, pero vivían bajo presión constante. Todos necesitaban una salida. Entre las 3 prohibiciones, el alcohol era la menos dañina, siempre y cuando no se consumiera en una misión. Además, si niños apenas mayores que niños pequeños podían ser enviados a la guerra, entonces ¿qué importancia tenía tomarse una copa? Llegaron las bebidas. Los 4 chocaron sus vasos. Kurenai incluso empujó su taza hacia Yami, levantando una ceja ligeramente. Su expresión decía: «Todavía eres un niño. ¿Quieres que tu hermana mayor te cuide?». Yami la ignoró y se metió 2 rebanadas de carne en la boca. ¿Qué tiene de malo ser pequeño? Ya crecería. Come más ahora. Luego pide la siguiente ronda, porque la carne es lo que importa. Estaba aquí para ganar dinero, no para disfrutar de la vida. A Kurenai no le hizo gracia. Lo anotó mentalmente y se giró para charlar con Yugao y Hisashi, ignorando a Yami enfadada. El ambiente se fue animando poco a poco. Hisashi no actuaba como un mentor estricto, sino como un vecino tranquilo, compartiendo sus experiencias como shinobi. A medida que la conversación giraba en torno a temas cotidianos, un nombre surgía con frecuencia: Neji Iga, que tenía solo 2 o 3 años. Cada vez que se mencionaba a Neji, la sonrisa nunca abandonaba el rostro de Hisashi. Después de un tiempo, volvió su mirada hacia Yami, quien estaba concentrado en silencio comiendo. Con un dejo de dolor, suspiró. Me conformaría con que Neji tuviera al menos la mitad del talento de Yami en el futuro. Kurenai inmediatamente lo animó. Sensei, no se preocupe. Neji definitivamente superará a este tipo algún día. No sé si superarme. Yami tragó un gran bocado de carne y continuó. Pero definitivamente será mejor que tú. Kurenai apretó los dientes con frustración. Estúpido mocoso. Espera a que puedas beber, te emborracharé y te avergonzaré. Yami la ignoró y siguió comiendo. Hisashi se puso ansioso. Yami, ten piedad. Si sigues comiendo así, tendré que quedarme a lavar los platos. Media hora después. Hisashi miró fijamente el billete de 100.000 ri, con los ojos llenos de desesperación. Esto fue casi tanto como una recompensa de misión de rango B. Y la recompensa de una misión de rango B se dividió entre 4 personas de un equipo. El cielo se está cayendo, Neji, si no creces alto en el futuro, no culpes a tu padre. Échale la culpa a Shimura Yami. Se comió todo el dinero de tu leche en polvo. Sería un tonto si te invitara otra vez a una barbacoa. Hisashi señaló a Yami con frustración, luego suspiró y se puso serio. Mañana descansaremos. Pasado mañana empezaremos a aceptar misiones. Yami, aunque seas un genin, no harás misiones de rango D. Prepárense. Repongan sus herramientas ninja y asegúrense de estar en óptimas condiciones. Nos vemos en la entrada del edificio Okage a las 9 de la mañana. ¿Sí? Los 3 respondieron, luego se despidieron y cada uno regresó a su casa. Yugao observó cómo Yami desaparecía en la oscuridad, con un toque de determinación en sus ojos. Base de la raíz. Yami no regresó a casa. En cambio, se dirigió directamente a la base de la raíz. Supuso que el anciano probablemente estaba escondido allí, tramando algo como siempre. Y tenía razón. Cuando Yami llegó, Danz estaba sentado en su oficina. Viejo, he vuelto. Yami se sentó en el sofá. Danz dejó el bolígrafo y lo miró. ¿Cómo están tus nuevos compañeros y profesor? ¿Satisfechos? Están bien. Yami asintió. En cuanto a fuerza, eran aceptables, al menos no representaban una carga. Y visualmente, 2 bellezas en plena edad siempre eran un espectáculo agradable. Pero Yami tenía una pregunta candente. Anciano, la rama familiar Iga no suele liderar equipos como Jin. Entonces, ¿por qué Hisashi se convirtió de repente en mi líder? ¿Y por qué están Yugao y Kurenai, ambas Chunin, en mi equipo? ¿Qué pasó con mis compañeros de equipo anteriores? Ante esto, Danz se rió. Y parecía muy satisfecho de sí mismo. Capítulo 29. Este es el resultado de mi lucha de poder con Hiruzen. Danz se reclinó en su silla, cerrando su único ojo mientras hablaba en un tono lento y mesurado. El clan Iga siempre ha seguido el liderazgo del Hokage. Iga Hisashi es bastante fuerte. Hiruzen lo invitó a tomar esta posición, lo cual también se alinea con mis intenciones. Por lo menos, tu seguridad está garantizada. Pero no dejes que las tonterías de la voluntad de fuego de Hisashi te influyan. En cuanto a los 2 Chunin, Danz abrió el ojo y una mueca de desprecio se dibujó en su rostro. Ambos son talentos prometedores que seleccioné personalmente.
No son como esos inútiles que se quedan estancados en el nivel Chunin para siempre. Tuve que pasar por muchas dificultades para afrontar ciertos obstáculos y lograr que esto sucediera. No solo ayudó a Yami a encontrar compañeros de equipo capaces, sino que también aprovechó la oportunidad para molestar a Hiruzen. Uno de los compañeros de Yugao murió, y otro, Hekayate, fue enviado a Ambu bajo mis órdenes. Pero parece un espectro enfermizo y probablemente no dure mucho. En cuanto a Kurenai, jeje, originalmente era compañera de equipo de Sarutobi Asuma. Pero gracias a mis maniobras, Asuma dejó Konoha y se unió a los 12 guardianes ninja. Yami, este es el poder de la autoridad. Solo con poder puedes manipular abiertamente las situaciones y lograr tus objetivos. Incluso ahora, Danz no perdió la oportunidad de inculcar su ideología a su nieto. Yami se quedó sin palabras. Se suponía que sería una tarea sencilla de equipo. No importaba quiénes fueran sus compañeros. Pero de alguna manera, Danz lo convirtió en un plan político en toda regla. Entonces, la salida de Asuma de Konoha y su alistamiento en los 12 guardianes hicieron que Danz moviera los hilos detrás de escena. Como era de esperar, cada cosa sospechosa de este mundo puede de alguna manera rastrearse hasta este anciano. Y aún así, las acciones de Danz esta vez fueron realmente beneficiosas para él. ¿Qué podría decir siquiera? Honestamente, el sistema debería seguir a Danz, no a él. Lo que sea. Está bien, viejo. Tengo una misión pasado mañana. Ya me hizo un gesto de desdén antes de darse la vuelta para marcharse. Para ser justos, Danz estaba realmente preocupado por él. El anciano había organizado cuidadosamente a su equipo, y Yami ya tenía una idea de cómo utilizarlo. No podía hacerlo todo solo, era hora de encontrar algunas herramientas útiles. Mañana por la mañana a las 10, trae a Kabuto del orfanato a mi casa. Dejando esas palabras de despedida en la oscuridad, Yami desapareció en un instante. La mañana siguiente Yami durmió hasta que se despertó naturalmente. Mientras bajaba las escaleras para desayunar, un sirviente se le acercó. Joven maestro, un chico de pelo blanco ha estado esperando en la puerta desde temprano en la mañana. Por mucho que intentamos persuadirlo, se negó a entrar. Yami levantó una ceja. Él ya sabía de quién estaba hablando el sirviente, Yakushi Kabuto. ¿Pero por qué está esperando afuera en lugar de entrar? Yami tomó un sorbo de su avena y hizo un gesto. Traerlo. Pronto, Kabuto apareció frente a él, luciendo inquieto. ¿Por qué no entraste? ¿Por qué esperaste afuera? Preguntó Yami. Kabuto bajó la voz. Me dijiste que viniera a las 10, pero aún no es la hora. Yami rió entre dientes, indicándole a Kabuto que ocupara el asiento vacío frente a él. Le indicó al sirviente que trajera otro desayuno antes de despedirlos. Pronto, solo 2 niños permanecieron en el espacioso comedor. Come primero. Hablamos después. Con eso, Yami reanudó la comida, sin prestarle más atención a Kabuto. Kabuto mantuvo la cabeza agacha, comiendo tranquilamente, pero su inquietud permaneció. Desde su primer encuentro, Yami le dejó una profunda impresión. Especialmente esa sonrisa, le dio escalofríos. Peligroso. Aunque Yami era solo un poco mayor que él, Kabuto se sentía como un ratón frente a un gato cada vez que se encontraban. Era un miedo profundo e instintivo. Y aunque Yami no había aparecido en un tiempo, esa sensación no había disminuido. De hecho, esta vez era aún más intensa. Finalmente Yami terminó su desayuno. En el momento en que dejó los palillos, Kabuto hizo lo mismo. Kabuto, ¿sabes por qué te llamé? Preguntó Yami con una sonrisa. No, no lo sé, respondió Kabuto con cautela. Entonces, ¿sabes cuál es la otra identidad del director Non? Yami tomó un sorbo de leche y su voz se relajó. Eres un chico listo, así que no te hagas el tonto conmigo. Odio a la gente que se cree lista. Un sudor frío se formó en la frente de Kabuto. Después de una larga vacilación, susurró. El director Non es un ninja. Correcto. Yami asintió, sin dejar de beber su leche con pereza. Pero para ser precisos, es una espía de Road. Durante la Tercera Guerra Mundial Shinobi proporcionó a Konoha mucha información crucial, la expresión de Kabuto se volvió seria, era la primera vez que escuchaba sobre el pasado de Non. ¿Sabes qué es Road? Preguntó Yami de repente. Kabuto dudó. Incluso la mayoría de los Chunin y Genin desconocían mucho la raíz. Y como huérfano, jamás había oído hablar de ella. La Academia Ninja, desde luego, no la enseñaba. Escucha atentamente. Yami se aclaró la garganta. Root elimina a aquellos que los Anbu no pueden. Root asume misiones que Anbu no asume. En otras palabras,
Root hace todo lo que hace Anbu, e incluso más. Actúa primero, informa después. Con el permiso especial del Hokage, no, espera, ¿qué es el Hokage? No importa. El Hokage no puede controlar a Root. La raíz absorbe nutrientes y crece salvajemente. Kabuto permaneció sentado en un silencio atónito, con la boca ligeramente abierta. ¿Acaba de oír eso bien? ¿El Hokage no puede controlar a Root? Eso sonó increíblemente arrogante. ¿Y bien? ¿Lo entiendes ahora? Creo que sí. Pero, ¿por qué me lo cuentas? Preguntó Kabuto con cautela. Era solo un huérfano, nada especial. ¿Por qué Yami compartiría algo así con él? No lo entiendes, Kabuto. Yami suspiró de repente, su tono lleno de lástima. No lleva mucho tiempo queriendo dejar Root. Solo quiere centrarse en dirigir el orfanato. Pero no puede. Es una espía de élite de Root. Guarda demasiados secretos. ¿Crees que mi padre la dejaría escapar así como así? Además, hay muchos huérfanos en el orfanato. Necesitan comida, ropa y medicinas. Si non deja de aceptar misiones, ¿de dónde saldrá el dinero? El rostro de Kabuto se puso pálido como la muerte. La idea de que Non fuera obligada a hacer algo que no quería, todo por el orfanato, le hacía sentir una opresión en el pecho. Le picaba la nariz. Antes de que se diera cuenta, las lágrimas brotaron de sus ojos. Pero, la voz de Yami cambió de repente. Puedo darte una oportunidad. Si te conviertes en un espía más fuerte, si demuestras ser más valioso que ella, entonces dime, ¿qué me impide liberarla? Capítulo 30. En ese momento, Kabuto estaba abrumado por las emociones, su mente casi sufrió un cortocircuito por el peso de todo eso. Finalmente entendió por qué Non desaparecía con frecuencia por períodos de tiempo, a menudo dejando a las enfermeras a cargo del orfanato. Ella estaba en misiones peligrosas. Al pensar que Non se ponía constantemente en peligro por el orfanato, Kabuto sintió una opresión sofocante en el pecho. Ninguno de los huérfanos lo sabía. Ninguno de ellos entendió lo que Non había sacrificado por ellos. ¿Por qué yo? Después de lo que pareció una eternidad, Kabuto finalmente levantó la cabeza, con la voz ronca. Solo soy un huérfano común y corriente, ¿acaso merezco ser comparado con el director Non? Él no tenía miedo a las dificultades. Lo que temía era no ser lo suficientemente bueno, fracasar y arrastrar a Non con él. Por supuesto que no vale la pena compararte con ella en este momento. Yami meneó la cabeza levemente, observando cómo el rostro de Kabuto caía en decepción. Pero veo potencial en ti. Creo que en el futuro te convertirás en un gran ninja de inteligencia. Entonces, si me vuelvo lo suficientemente fuerte, ¿podrá el director Non dejar Root? Preguntó Kabuto con anticipación. No. La respuesta de Yami fue como una daga helada, congelando la esperanza de Kabuto en un instante. Una vez que entras en la raíz, incluso en la muerte, perteneces a la raíz. Yami bostezó. Irse es imposible. Pero, puedo asegurarme de que Non ya no tenga que ir a misiones. Puede concentrarse únicamente en dirigir el orfanato, actuando como fuerza de reserva para Root. Este ya es el mejor resultado. No presiones para pedir más. Si quieres negociar conmigo, primero tienes que demostrar tu valor. En este momento no estás calificado para negociar. Entiendo. Kabuto bajó la cabeza y la luz se reflejó en sus gafas. Entonces, sin dudarlo, se deslizó de su silla y se arrodilló sobre una rodilla ante Yami. Maestro Yami, estoy dispuesta a unirme a Root y servirle. Bien. Te inscribiste en la Academia Ninja, ¿verdad? Sí. Empecé el mes pasado. Asiste a tus clases durante el día. Por la noche, preséntate en la base de la raíz para entrenar. Recuerda, no se lo digas a nadie. Ni siquiera a Non. Comprendido. Kabuto respondió sin dudarlo. Las palabras de Yami acababan de enseñarle una lección crucial. La importancia de la autoestima. Solo aquellos con valor podrán ser reconocidos por los demás y alcanzar sus metas. Yami creía en su potencial. Ese era su valor. Ahora, necesitaba transformar ese potencial en fuerza real, para demostrar que Yami había tomado la decisión correcta. Cuando llegó ese momento, Non finalmente sería libre de vivir la vida que quería. Y los huérfanos tendrían un futuro mejor. Kabuto apretó los puños. Por primera vez, tenía un objetivo por el cual luchar. Había encontrado su propósito. Seiji, llévalo a familiarizarse con la base y asígnale un maestro. En el momento en que Yami terminó de hablar, Aburame Seiji salió de las sombras. Al salir, Kabuto e Izumi se cruzaron en la entrada. Izumi miró a Kabuto con curiosidad, sus grandes ojos estaban llenos de confusión.
Ella no hizo ninguna pregunta y simplemente corrió a la casa de Yami. Yami. Vine a pasar el rato contigo. Ya eres oficialmente un ninja, celebremos. En ese momento, Shimura presenció algo interesante. Cuando Izumi y Kabuto se cruzaron, la luz del sol proyectó una sombra en la puerta. Uno corrió hacia la luz. El otro caminó hacia la oscuridad. Al día siguiente, después de un día completo de descanso, el equipo de Hisashi se reunió frente al edificio Okage. Una vez que los tres llegaron, Iga Hisashi los condujo adentro y se dirigió directamente al centro de asignación de misiones. Las misiones de Konoha generalmente se dividían en dos tipos. 1. Misiones comisionadas. Cualquiera podía asignarlas. Las recompensas se basaban en la dificultad, y la aldea cobraba una comisión del 20% como tarifa de gestión. 2. Misiones otorgadas por las aldeas. Estas misiones pagaban significativamente menos, solo entre 1/3 y 1/5 del precio del mercado. Sin embargo, las misiones otorgadas por las aldeas tenían una ventaja: proporcionaban puntos de contribución. Durante las pasadas guerras mundiales Shinobi, la participación ninja no era puramente por deber, las misiones se asignaban en función de la dificultad y se recompensaban en consecuencia. Los puntos de contribución se pueden canjear por diversos beneficios: jutsu, herramientas ninja e incluso sesiones de entrenamiento privadas con shinobi de alto rango. Gracias a este sistema, creado originalmente por Senju Tobirama, la eficiencia militar de Konoha se había disparado. Incluso los ninjas comunes ahora tenían la oportunidad de volverse más fuertes. Esta fue la razón por la que, a lo largo de los años, la calidad de los shinobi de Konoha se había mantenido entre las más altas de las 5 grandes naciones. Y la economía de Konoha también era la más fuerte entre ellas. Disculpe, nos gustaría realizar una misión. Hisashi le habló cortésmente al empleado. El empleado, sobrecargado de trabajo, ni siquiera levantó la vista. Simplemente agarró un fajo de formularios de solicitud de misión y se los entregó. Elige uno y regístrate. Hisashi tomó la pila y los hojeó, su expresión se oscureció. Las misiones enumeradas fueron: ayudando a los agricultores a plantar arroz, encontrar gatos y perros perdidos, recados de larga distancia que consumen mucho tiempo. Las recompensas eran decentes, pero ninguna de estas misiones proporcionaba entrenamiento real. Sensei, déjame echar un vistazo. Yami se acercó desde detrás de Kurenai. Hisashi entregó la pila. Yami echó un vistazo y luego arrojó los papeles sobre el escritorio del empleado con tanta fuerza que casi rompió la mesa. El fuerte estallido hizo girar todas las cabezas en la habitación. Los shinobi clientes de la misión que los rodeaban dejaron de hacer lo que estaban haciendo para mirar fijamente. ¿Qué carajo estás haciendo? El empleado, sorprendido, levantó la vista, conmocionado y enfadado. Yami señaló el emblema familiar en su ropa. Soy Shimura Yami, nieto de Shimura Dance. Piénsalo bien antes de decidir cómo quieres hablarme. La cara del empleado cambió inmediatamente. Su sonrisa halagadora apareció a una velocidad récord. Así que eres el joven maestro del clan Shimura. Perdóname, he estado tan ocupado que no me di cuenta. ¿Qué tipo de misión te gustaría? Yami lo ignoró. En lugar de eso, agarró toda la pila de pergaminos de misión. No importa. Yo mismo elegiré. Claro, tómate tu tiempo. Pero, algunos son bastante peligrosos. Sí, lo tengo. No busco morir. Yami despidió al empleado con un gesto y luego se volvió hacia sus 3 atónitos compañeros de equipo, mostrándoles una sonrisa inocente. Sensei, tomémonos nuestro tiempo y escojamos el correcto. En ese momento, los 3 tuvieron el mismo pensamiento. Ser un niño rico de segunda generación es increíblemente fantástico. Fin del capítulo.